Este era el Imperio de Leonio. En mitad de la noche tuvo lugar una ceremonia de despedida en el Palacio Imperial. No hubo nada más desgarrador que esta noche llena de dolor. Había llegado el momento de que su querida princesa ocupara su lugar junto a Dios, y tuvo que aceptar esta amarga verdad. Se celebró la ceremonia fúnebre de la princesa Stella Leon. Ella desapareció del Palacio Imperial hace 6 meses. Todo el país quedó conmocionado por este suceso. Al no poder encontrar el cuerpo decidieron enterrar un ataúd vacío. La mayoría de los presentes bostezaban de aburrimiento. Circulaban rumores de que la princesa no era más que problemas. Aunque fue una ceremonia de despedida, nadie lloró a la princesa. La mayoría esperaba el final de este evento, incluso su propio hermano, el propio emperador. Lo más sorprendente fue que la princesa vio su propio funeral, pero no pensó que la ceremonia sería tan insignificante. Uno de los presentes fue sorprendido por un zorro que estaba sentado en uno de los asientos de la ceremonia. Ahora era su cuerpo, nadie lo creería. La princesa Stella se convirtió en un zorro. El imperio leoniano fue bendecido, al igual que la princesa. Este banquete reflejó vívidamente la grandeza del país y dijeron que este día sería especial. La princesa debía participar en el banquete. Todos los presentes no podían apartar la vista de Stella después de que apareció, considerándola una chica elegante y linda. Ella era considerada el orgullo de este imperio. Mucha gente vino a verla. Ser el personaje principal de la fiesta no estaba tan mal. Stella estaba muy emocionada por su primer banquete. Cuando la niña se acercó a la escultura de hielo, se encontró en el aire y los que la rodeaban no podían creer lo que veían. Stella se dio cuenta de que sentía una especie de poder dentro de ella. Todos vieron esto con sus propios ojos. La princesa recibió todos los beneficios posibles desde su nacimiento y fue una bendición para estas. Todos pensaron que este poder era asombroso y que la princesa se convertiría en su milagro. Stella hizo un voto solemne. Cualquiera que amenace su imperio será aplastado por sus... El camino de Stella estuvo lleno de abundancia y felicidad. Todos decían que la niña era el genio de este siglo. La princesa estaba tan orgullosa de sí misma que no podía dormir. Tenía un poco de miedo de su propia fuerza. Ella soñaba con convertirse en una gran maga del imperio y ser alabada por todos. En medio de la noche, algo extraño le sucedió. Una luz violeta apareció sobre la cama de Stella y ella se elevó. Una ola de recuerdos la invadió. Esta fue su vida pasada. Stella vivía en un mundo completamente diferente y su muerte fue muy repentina. Ella no lo podía creer, porque resultó ser el personaje principal de la novela que estaba leyendo. Los recuerdos le revelaron un hecho aterrador. Si los acontecimientos posteriores no cambian, será maldecida a la edad de 18 años. Ella será odiada por todos y luego morirá. En el libro fue maldecida a los 18 años. El punto era que nadie la amaría jamás. Incluso la familia imperial no lo sabía, por lo que tuvo que realizar una investigación ella misma para poder sobrevivir. Se hizo evidente que Stella no fue el primer miembro de la familia imperial en caer bajo ella. Tal vez fue maldecida cuando todos descubrieron que podía convertirse en la maga más poderosa de la historia. La princesa se negó a aceptar el destino escrito en la novela y sabía lo que sucedería después. Entonces ella podría haber cambiado todo y roto la maldición, pero como si se riera de ella, la maldición le quitó la vida. Stella encontró una muerte solitaria y miserable. Justo cuando se suponía que terminaría, abrió los ojos nuevamente. La princesa sobrevivió nuevamente. Decidió que no importaba cuánto lo intentara, solo recibiría odio a cambio. Su único deseo en su primera vida fue ser amada y feliz. Ya no significaban nada para ella. En su segunda vida decidió renunciar y no buscó más el amor. Si Stella la rechaza, obtendrá poder, riqueza, lo que sea, de todos modos nadie la amará, y nadie hablará en contra de ella tampoco. La princesa Stella Leon se convirtió en aquella a quien todos evitaban. Ella se convirtió en la culpable de todos sus problemas, una mujer arrogante y solitaria. A pesar de todo el odio de la gente, Stella se convirtió en la mejor maga del imperio. Mientras vivía una vida ordinaria y maldita, sus padres murieron repentinamente. Casi de inmediato se hizo evidente que había magos oscuros involucrados. Parecía que querían obtener el control de... Stella ya no intentó ser amada, pero nunca dejó de amar a los demás. No fue tan fácil para la princesa del imperio rastrear a los magos oscuros, por lo que decidió buscarlos disfrazándose de zorro. Se convirtió en ella y persiguió al mago oscuro, pero se encontró al borde de la muerte. Cuando abrió los ojos, quedó atrapada en la forma de un zorro y ya no podía convertirse en humana. Durante 6 meses, Stella intentó volver a ponerse en forma. Desafortunadamente, las capacidades del cuerpo del zorro eran limitadas. La larga ausencia se convirtió en noticia de su muerte, por lo que acudieron al funeral. Cuando Stella se enteró de esta ceremonia,
decidió participar para aprender algo útil. Claramente no estaba preparada no tenía tiempo para lamentarse, ya que tenía que encontrar una manera de regresar a su forma humana. En memoria de sus difuntos padres, Estella debía atrapar magos oscuros. Todo esto es para proteger el imperio. La princesa ocultó la verdadera razón de su muerte y recopiló en secreto información sobre magia oscura. Había una persona que podía ayudarla a transformarse nuevamente. Este hombre era su prometido, el Gran Duque Henry Kane. El Gran Ducado de Kane había estado criando personas expertas en magia práctica durante generaciones, y podría tener registros de situaciones tan extrañas. Estella iba a buscar información sobre su caso en el ducado. El problema era que Henry no la reconocería así. Su compromiso era solo una formalidad, aunque eran amigos desde la infancia. Había habido un terrible malentendido entre ellos. Estella no estaba segura de que el duque quisiera ayudarla. Aunque a Henry le encantaban los animales cuando era niño, ella iba a fingir ser un zorro perdido y luego explicar lo que había sucedido. Definitivamente se pondrá furioso cuando descubra que Estella le mintió, pero ella no tenía elección. Todo el plan se desmoronará si el duque no aparece aquí. La princesa todavía lo estaba esperando, pero Enrique no estaba allí. Parecía que realmente la odiaba tanto que ni siquiera apareció al funeral. Ella estaba completamente desesperada, y cuando estaba a punto de irse, el zorro se topó con un hombre, y era el duque Enrique. El duque se situó delante del retrato de la princesa y dijo en voz alta dónde podría haber desaparecido, porque la muchacha no era de las que podían morir tan fácilmente. En ese mismo segundo le pareció oír la voz de Estella, pero no podía ser. Probablemente era solo una alucinación. Henry estaba seguro de que era ella y no podía equivocarse. Al darse la vuelta, Estella realmente esperaba que el chico reconociera su voz. Al ver al pequeño zorro frente a él, Henry se congeló y los recuerdos del pasado regresaron en masa a su mente. Buscó algo durante mucho tiempo y pensó que Estella lo había engañado nuevamente. Al ver un zorro a su lado, Henry le preguntó si estaba tratando de animarlo. Ella desapareció cuando él se dio la vuelta. ¿Podría ser realmente el mismo zorro?, se preguntó el duque. No lo podía creer, pero así parecía. Henry se puso de pie y pensó en voz alta que eso era imposible y Estella no podía ser ese zorro. Ella no tenía elección y decidió aprovechar su ternura. A partir de este comportamiento, Henry supuso que el animal quería que la llevara con él. Agarró al zorro por la nuca. Fue muy grosero de su parte. Luego la tomó suavemente en sus brazos y le dijo que si ella lo quería, la llevaría con él a su casa. Aunque este era el deseo de Estella, ella se alarmó por el hecho de que él aceptara tan rápidamente. En el momento en que la princesa desapareció, Enrique abandonó todos los asuntos del ducado y ordenó una investigación de los lugares donde pudo haber desaparecido. Pasaron 6 largos meses y no encontró rastros. El imperio decidió repentinamente celebrar un funeral sin cuerpo, y lo que le pasó a la princesa sigue siendo un misterio. Enrique tomó a la zorra por la nuca y le dijo que primero le esperaba un baño. Ella no estaba contenta porque él decidió bañarla personalmente en lugar de llamar a una criada. Estella sintió la suavidad de la cama y por un momento le pareció que había regresado a su cuerpo. Cuando finalmente despertó, todavía era un zorro y el duque estaba durmiendo a su lado. Ella estaba muy sorprendida de que él estuviera durmiendo a su lado, pero lo único que la hacía feliz era que había logrado entrar al ducado. También me sentí bien estando limpio. De todos modos, se prometió a sí misma que no volvería a pasar por la vergüenza que vivió ayer. Enrique actuó como si Estella no fuera la princesa más grande del imperio, sino un trapo sucio. Ella iba a castigarlo. Tocándole suavemente la mejilla, volvió a dormirse como si nada hubiera pasado. En ese momento el duque se despertó y se preguntó qué sentía en su mejilla. Estella estaba enojada porque este chico era demasiado sensible, porque solo lo tocó ligeramente. Le pareció que la habían atrapado. El zorro decidió simplemente fingir que estaba dormido. Henry la cubrió cuidadosamente con una manta, diciéndole que podría enfermarse. Después de eso se fue y Estella se acostó en toda la cama. Extrañaba mucho esos sentimientos. La manta era muy suave. Había pasado por tanto, por lo que merecía un poco de descanso. Ella se despertó por un ruido. Al abrir los ojos, el zorro vio un grupo de sirvientas. Las muchachas estaban decidiendo qué hacer, ya que al duque no le gustan los animales y se enoja especialmente cuando ve zorros. Estella no lo podía creer, porque era imposible. Henry adoraba a los animales desde pequeño. Los zorros generalmente eran sus favoritos. Él nunca participó en su caza. La princesa estaba segura de que el duque se había alegrado de verla ayer, por eso había decidido llevársela consigo tan rápidamente. Las criadas decidieron deshacerse del zorro. Ella empezó a demostrar con toda su apariencia que estaba indignada, porque primero tenía que pedirle permiso a Henry. Si expulsan a Estella, se verá obligada a vagar nuevamente por las calles y el plan de lectura del libro se arruinará.
Las chicas decidieron informar primero al mayordomo, pero alguien tenía que quedarse con el zorro y vigilarla. Cuando una de las criadas salió para informar al mayordomo, las 3 restantes miraron fijamente a Estella. Comenzaron a alabarla, diciendo que era una belleza con el pelaje más puro. Las niñas nunca habían visto animales tan encantadores. Cuando el pequeño Henry la vio por primera vez, quedó inmediatamente encantado por su forma de zorro. Él dijo que nunca la dejaría ir. Las criadas querían acariciar al zorro sin su conocimiento. Toda la apariencia de Estella mostraba indignación, no le gustaba. Fue muy extraño, tan pronto como el zorro fue tocado por extraños. Recordó a las 2 personas más queridas en su vida. Recordó a su padre, que amaba mucho a su hija y la llamaba hermosa. También recordó a su madre, que siempre estaba allí cuando la niña estaba enferma. Estella se preguntó si sus padres estuvieran vivos, podrían reconocerla en su nueva forma. En ese momento el gran duque entró en la habitación y tomó el zorro de las manos de las criadas. El tipo tenía una mirada muy fría. Estella asumió que iba a tirarlo a la basura. Henry declaró severamente que el zorro se quedaría con ellos. Lisa comprendió que su vida cambiaría dependiendo de cómo la percibieran las criadas. Estella ni siquiera se dio cuenta de cómo se subió a su hombro. Quería que el duque la presentara a las chicas ahora mismo. Él sintió su deseo, pero dijo algo completamente diferente, que este zorro era tan desobediente y tenía un carácter terrible. Al final añadió que ella era muy querida para él. Enrique ordenó a las criadas que nunca ignoraran al zorro. El asistente más cercano de Henry realmente esperaba que su señoría no criara a ese zorro. El asistente consideró que era mejor no coger animales al azar. El duque tenía muchas picaduras en el brazo. Rowan dijo que este zorro podría tener dueño, por lo que encontraría un mejor animal. Sonriendo ligeramente, Henry respondió que ella podría tener un amo, y que él tenía su propio carácter. En cualquier caso no había nada que hacer, él consideraba a ese zorro suyo. El duque no tenía intención de dársela a nadie más. El zorro podría ser un problema, pero él quería que estuviera bien alimentado y creciera. A Stella no le gustaba para nada que la tocaran, así que mordió el dedo de Henry cuando él la tocó. Rowan estaba en pánico por lo que vio. Su señoría calmó a su asistente diciéndole que el zorro simplemente estaba contento de que él se preocupara tanto por ella. Alguien se llevó a su zorro favorito. Ella misma regresó con él, así que definitivamente será suyo. El zorro que dice que le arrebataron era Estella. El duque no sabía de su capacidad de transformación, pensó que estos sentimientos eran temporales, pero él era sincero. Rowan quería hablar de otro caso. Se encontraron rastros de magia oscura. La princesa ha estado esperando esto durante tanto tiempo, y ahora puede obtener información sobre los magos oscuros. Si sigue al asistente, podría aprender algo útil. Desgraciadamente, esto sería difícil porque a él no le gustaba el zorro en absoluto. Estella decidió acercarse a la niña, quien se acercó al asistente con las palabras de que había encontrado pistas adicionales. Ahora mismo hay una buena oportunidad para hacerlo. El zorro no sabía cómo acercarse a ella. ¿Qué pasaría si la niña también comenzaba a odiarla? Estella realmente no quería que todos la odiaran, pero las pistas sobre los magos oscuros eran más importantes. Al darse la vuelta, la niña vio al zorro, sonrió y preguntó si la estaba siguiendo. Tomando al animal en sus brazos, dijo que el zorro era aún más lindo de cerca. La niña decidió llevárselo consigo. Parece que lo hizo Estella. Durante todo ese tiempo Heinrich observaba a la niña y al zorro desde un costado. Era justo la hora del almuerzo y Estella había comido hasta saciarse, algo que no había experimentado desde hacía mucho tiempo. Iba a buscar pistas, pero estaba distraída con la comida, necesitaba energía para la investigación. Era más fácil ser un zorro, no había necesidad de preocuparse por la etiqueta. Las criadas comenzaron a susurrar que su señoría había terminado su comida. Estaban tan sorprendidas cuando él no se quejó. Estella se sorprendió. Era realmente tan extraño, le parecía que Heinrich siempre comía bien, aunque todavía era más pequeño que ella comía bastante. El mayordomo no podía creer lo que veía. Su señoría se lo había comido todo. Todo fue gracias al zorro. El hombre le preguntó al duque si ya había elegido un nombre para el animal. No puedes llamarla zorro. Mirando atentamente al animal, Henry se preguntó qué nombre le vendría bien. La criada dijo que había oído que la personalidad de los animales cambiaba según el nombre que elegían, y muchas personas decían lo mismo. El duque decidió que debía tener más cuidado. Las criadas y el mayordomo no podían creer lo que veían. El gran duque estaba sonriendo, nunca estaba de buen humor. Todo era gracias al zorro. Estella estaba segura de que a Henry se le ocurriría algo extraño. El zorro tiene mal carácter, debe elegir algo adecuado. Pensó en el nombre Vicky, pero era demasiado pequeña. Entonces al duque se le ocurrió que llamaría al zorro Lala. Estella se sorprendió mucho, realmente entendía que era ella.
porque en la infancia la llamaba por ese apodo. Lala era un apodo que solo los miembros de su familia podían llamar a la niña. La única excepción fue Henry. Estella realmente esperaba que fuera solo una coincidencia. El duque se dio cuenta de que no parecía gustarle, así que decidió pensar en algo diferente. Tomándola en brazos, le preguntó por qué Estella estaba allí y en ese estado. El zorro estaba enojado porque este tipo había descubierto todo. Henry no entendió el propósito de este cobarde intento de entrar aquí. Él habló como si ella fuera un El duque añadió que parecía que la reputación del mayor mago del imperio en el pasado era tal que ni siquiera podía ocultar su identidad. Estella aún no había aprendido nada sobre los magos oscuros. No creía que él descubriría todo tan rápido. Pasó hace mucho tiempo, por lo que es posible que la niña lo haya olvidado. Henry quería un zorro que viviera en el jardín. Estella entonces le dijo que nunca sería capaz de lidiar con ella. En ese momento se dio cuenta que esos ojos dorados eran exactamente iguales. Resultó que el duque sabía todo desde hacía mucho tiempo, pero la niña seguía ocultándolo. Henry llamó a la muchacha una persona muy orgullosa, ya que ella acudió a él en tal estado, claramente quería saber lo que él sabía. Se trataba de los materiales mágicos que heredó la familia del duque, o sobre la magia oscura, cuyos restos fueron encontrados en el territorio de Frutu, a donde condujeron las huellas de la princesa. Henry entendió correctamente que esa era la razón por la que Estella estaba en esa forma. Ella vino a su palacio para convertirse en humana. Aunque era inútil preguntar todo eso, ya que la muchacha siempre guardaba, el duque prometió no abandonarlo tan fácilmente, ya que la propia Estella acudiría a su palacio. Sus palabras sonaron demasiado duras. Henry le pidió que escribiera si no podía hablar y él decidiría qué hacer con ella a continuación. Rowan llamó a la puerta de la oficina. Estella estaba muy feliz. Nunca pensó que sería feliz al ver a ese bastardo. El asunto era urgente porque se trataba de la visita del marqués de Javi. Llegó el joven maestro y guardián. Henry decidió reunirse con ellos primero. El joven amo de la familia del marqués de Heavy era sobrino de Enrique, hijo del matrimonio de su medio hermano con la marquesa Olivia Heavy. Sus padres murieron en un incidente hace un año, dejando a Laten como único heredero. El niño no tenía ni 15 años, por lo que necesitaba un tutor, quien llegó con él hoy. Estella recordó que este guardián ya había sido castigado por intimidar al niño hace 6 meses. Pero entonces, ¿por qué este idiota seguía siendo su guardián? El zorro decidió pensar en Henry más tarde. Ahora iba a ayudar al niño. Como el duque no confía en ella, será necesario otro aliado. Estella se dirigió nuevamente hacia Anessa. El zorro estaba pidiendo ayuda con toda su apariencia. En ese momento, el hombre con el que hablaba la niña dijo que Sir Patrick quería usar ese incidente para mantener alejado al señor Laten. Anessa no entendía en absoluto por qué su gracia el duque debía ser considerado responsable de lo que hizo la princesa. Si Estella no le hubiera roto la pierna por aburrimiento, hace tiempo que se habrían llevado al joven. La princesa puso a prueba los poderes mágicos de Laten Heavy. Tan pronto como lo tocó, la magia se volvió inestable. La razón fue ese bastardo de Patrick. La princesa manifestó entonces que no le gustaba el modo en que trataba al futuro jefe de la familia. El hombre fingió no entender lo que se decía, porque servía al joven amo con toda la sinceridad posible. Para decirlo suavemente, era un fenómeno que no temía las advertencias de Estella, por lo que era necesario usar la fuerza. Por los cambios en la magia de Laten estaba claro que a menudo era intimidado. En lugar de arrepentirse, Patricio difundió rumores falsos. El zorro se prometió a sí mismo que esta vez no se libraría tan fácilmente. Estella corrió al laboratorio mágico del gran duque Kane. Solía crear objetos mágicos y los escondía aquí en secreto. La princesa tenía miedo de que se los llevaran porque representaban algún peligro, así que los esparció por todos los rincones del laboratorio. Menos mal que nadie los tiró. Ni siquiera podía imaginar que serían de alguna utilidad. El futuro marqués Heavy deberá ser criado por un miembro de esta familia. Patrick explicó que la intervención de Kane sería difícil de descartar como simples preocupaciones familiares. Este hombre usó las mismas excusas cada vez que Henry intentó ayudar al niño. El duque dijo que el talento mágico era muy valioso y raro. El entrenamiento sistemático en la academia podría ayudar a la familia a ser aún más fuerte. Pero Patrick respondió que su familia nunca había sido famosa por los magos, solo por los maestros de la espada, por lo que nada cambiaría. Patricio esperaba que su señoría no sobrepasara los límites de su autoridad. El cuerpo de Laten no era adecuado para convertirse en caballero. Nació con talento mágico como su padre, pero carecía de fuerza física. Solo quedaban 2 caminos. Acepta la opinión de la familia Heavy y retírate. O tomar a Laten por la fuerza y enviarlo a una academia de magia. Si piensas en su futuro, entonces la segunda opción es mucho mejor. El duque le preguntó a Sir Patrick si iba a cambiar de opinión, pero Sir Patrick pensó que el gran duque debería cambiar la suya.
Henry no podía creer lo que veía cuando vio un zorro. Él no entendía por qué ahora. Estella saltó a los brazos de Sir Patrick. Se consideraba que una persona tenía buena reputación si los animales la seguían, por lo que el señor no podía ahuyentarla. Comenzó a darle palmaditas en la cabeza al zorro. Henry no podía entender lo que ella estaba pensando, porque a ella misma no le gustaba sentarse en el regazo de ese hombre vil. Patricio no podía creer que se hubiera vuelto tan querido por la bestia del gran duque, asumiendo que tenía una mejor reputación que Enrique. Su señoría simplemente miró esa imagen con desconcierto, sin entender qué estaba haciendo Estella ahora. El zorro parecía estar insinuando que debía observar en silencio, ya que todo esto era por su bien. Henry se dio cuenta de que era mejor simplemente mirar, ya que parecía que Estella tenía algún tipo de plan. Si Patrick no intimida a Laten, no pasará nada. Si tan solo lo toca con un dedo, la reacción será muy grave. Después de haber dejado una marca en el cuello de Patrick, el zorro saltó de él. En ese mismo momento, saltó a los brazos de Henry. El señor llamó al zorro un animal insolente que no tenía modales. Patrick pensó que la mascota estaba copiando completamente el comportamiento de su dueño. Parecía que la discusión había terminado, así que el hombre le ordenó a Laten que se pusiera de pie. El duque les deseó un buen viaje, añadiendo que la conversación no había terminado, por lo que se verían pronto. Patricio repitió una última vez que si el gran duque iba a usar su autoridad, entonces irían inmediatamente al Palacio Imperial. Fue curioso cómo el hombre fingió que la familia imperial estaba lista para protegerlo en cualquier momento. Estella recordó que tenía asuntos que atender con el niño. Ella se acercó a él, como indicándole que debía esperar y no irse. Estella juró por el nombre de la princesa que más tarde, cuando Laten necesitara su ayuda, definitivamente escucharía su petición. Todo estaba listo. El zorro dejó la misma marca en el tobillo del joven amo. Ahora todo lo que quedaba era esperar y ver cómo ayudaría esto. Sofía Heavy era la persona con mayor poder en su familia en ese momento. Ella era responsable de todas las decisiones importantes de la familia. Tiene una personalidad fría, un deseo de ocultar todos sus sentimientos, por lo que incluso con su único nieto fue cuidadosa. La mujer definitivamente haría algo si notara el comportamiento inapropiado de Patrick. Estella le prometió mentalmente a Laten que haría que este hombre pagara por todo. El zorro se sintió extraño, percibiendo algún tipo de incomodidad. El duque la agarró de repente por la nuca. El objeto que estaba adherido a Patrick le pareció familiar. El duque preguntó si era del laboratorio de magia. Le dio a Estella la oportunidad de decir la verdad ahora mismo. Henry adivinó el propósito de esa cosa. El zorro sabía perfectamente que el duque ya había comprendido todo y que ahora Patricio no pondría un dedo encima al muchacho. El señor estaba muy decepcionado con el comportamiento de Laten hoy, por lo que decidió que el niño debería ser castigado. El joven caballero ya sabía que sería golpeado nuevamente. Patrick agitó su brazo, advirtiéndole a Laten que se quedara quieto, que le iba a enseñar a mantener la boca cerrada. El niño cerró los ojos y de la nada apareció un rayo de luz. Como creando una barrera, el hombre fue derrotado. Le enfureció aún más que Laten decidiera responderle con trucos tan baratos. Empezó a gritarle al niño que se callara. Con la mano, Patrick estaba a punto de agarrarle la cara. El rayo de luz apareció de nuevo y el hombre fue arrojado muy atrás. Patrick estaba muy enojado porque Laten se atrevió a atacarlo. Él iba a asegurarse de que el joven maestro no volviera a repetir semejante tontería. En ese momento entró Sofía en la habitación y preguntó de qué tonterías estaban hablando. La mujer estaba furiosa porque Patrick se atrevió a tocar a su nieto, el próximo cabeza de familia. Este hombre sin valor inmediatamente comenzó a justificarse diciendo que había habido un malentendido, como si no hubiera golpeado al niño. Luego agregó que parecía que Laten estaba molesto por algo, ya que decidió descargar su enojo con su tutor. El muchacho empezó a demostrar que no había hecho nada, pero Patricio no se acobardó, repitiendo que aunque el caballero fuera joven, debía hacerse responsable de sus actos. Sofía sintió asco al escuchar a su guardián. Sabía que la barrera mágica solo reaccionaba así cuando alguien intentaba hacerle daño al dueño. La mujer abrazó tiernamente a su nieto y comenzó a disculparse con él por estar tan distante de él. Esperaba que Laten se acostumbrara al peso de la responsabilidad del jefe de familia. Ella ni siquiera entendía lo que estaba sucediendo detrás de ella durante todo este tiempo. Sofía ordenó a los sirvientes que echaran a Patricio fuera de las puertas de su casa. Afortunadamente, la abuela salvó a su nieto del tutor. La carta llegó un día después del incidente. La mujer agradeció al duque por poder comprender su error. Solo gracias a él, Patrick fue declarado culpable de maltratar a su nieto, y luego expulsado de la familia, dado en una academia de magia y mejorará sus habilidades. No importaba cuánta fuerza personal tuviera una persona, era un hecho que el joven maestro se convertiría en un excelente jefe de familia.
Sofía estaba agradecida a su sabio tío por su ayuda y por proteger a su nieto. Estella creó originalmente este artículo para el pequeño Henry, y fue una suerte que funcionara. Todo fue gracias a ella. Ella encontró el artefacto y se lo atribuyó a Patrick. Estella no entendía si estaba al lado del duque él conseguiría todo lo que quería o si simplemente la echaría. Henry miró al zorro y pensó que ella había decidido alardear de que todo había ido bien y pensó que no la echaría. El duque admitió que ella se había esforzado mucho y por eso prometió no hacer preguntas innecesarias y que Estella podría hacer lo que quisiera. Rowan entró a la oficina para informar que había llegado un informe con los resultados de la búsqueda de la princesa. Como había solicitado el duque, la zona se amplió para incluir algunos países extranjeros. Estella no podía creer lo que oía. Henry le estaba buscando, porque incluso la familia imperial se había dado por vencida. Su señoría respondió a su asistente que ya era hora de terminar este asunto. Rowan se sorprendió, ya que el duque había dicho que no se detendría hasta encontrar a su Alteza. Estella miró a Henry con sus ojos dorados y pensó que él la estaba buscando. Ella pensó que no era necesario andarse con rodeos, ya que se conocían desde la infancia. Estella estaba muy contenta de que Henry no hubiera cambiado. Volviéndose hacia el zorro, el duque le pidió que dejara de poner esa cara tan extraña y que no lo mirara. La princesa no podía dejar de hacer esto porque estaba de buen humor. Ella pensaba que nadie la buscaba, Henry era su mejor amigo y prometido, pero la chica siempre creyó que esa relación existía solo por el estatus de la princesa. Después de un incidente, Estella no pensó que el duque realizaría una búsqueda, le estaba agradecida por la expresión de su rostro. Su señoría se dio cuenta de que el zorro no creía que la buscaría. Dijo irónicamente que si ella pensaba así, entonces ahora no solo tenía la imagen de un zorro, sino también inteligencia. Estella fue encontrada por alguien que no esperaba, por lo que estaba un poco conmovida. La princesa se preguntó si Henry siempre había sido tan guapo. El duque dijo que, si lo pensaba, había otra familia que buscaba persistentemente a Estella. Esta era la familia del conde Arsudi. Esta era una familia famosa por su lealtad a la familia imperial. El punto es que no tenían contacto con la princesa. Entonces, ¿por qué la buscarían? Tal vez eran magos oscuros. Entonces esta situación tiene sentido. La magia oscura era común entre los nobles. Los pensamientos del zorro fueron interrumpidos por Rowan, quien trajo a un hombre ante su señorío. El asistente quería presentarle el entrenador a la señorita Fox. Rowan también pidió una correa especial. Estella intentó dejar claro con toda su aparición que estaba indignada. El duque le dijo con calma a su asistente que no le había pedido tal cosa. Rowan miró al zorro y dijo que entendía que a su señor le importaba el animal, pero que la próxima vez las cicatrices podrían aparecer no en sus manos, sino en su rostro. Henry dijo que el animal era salvaje y era mejor domesticarlo. Ordenó que el entrenador fuera devuelto. El propio duque iba a asumir la tarea de domesticar al zorro. Rowan comprendió los sentimientos del amo, pero insistió en que debía asegurarse de que el zorro fuera el duque y luego se calmaría. Henry miró a Estella y le pidió su pata. La princesa lo miró sorprendida, pensando que ella no era un perro para seguir órdenes. El duque sabía qué cartas jugar, le dijo que si el zorro obedecía, le garantizaría un menú especial para la cena. En ese mismo segundo, Estella extendió su pata hacia él, la cual su señoría agarró con fuerza. Rowan se quedó con cara de sorpresa al ver que el zorro obedecía a su amo. Heinrich añadió que si las cosas continúan así, no enfrentarán ningún problema en el futuro. Estella recordó los viejos tiempos cuando el duque la acariciaba, pero la princesa le advirtió que si iba a rendirse a mitad de camino, era mejor no empezar. En ese momento, Henry era más pequeño y débil, y era difícil derrotar a la princesa solo con la fuerza de voluntad. Finalmente pudo alcanzarla. Entonces Stella le extendió la mano y le dio un regalo por un año de duro trabajo. Este era su pasado, pero de alguna manera todo llegó a esto. Parecía que todas las preocupaciones estaban resueltas. Ahora Estella podía quedarse en la propiedad del duque y no preocuparse por la atención de los demás. Las criadas notaron que el zorro estaba de buen humor hoy, caminaba demasiado dulcemente para ellas. La princesa se quedó paralizada tras estas palabras, pues había estudiado etiqueta desde muy joven, incluso sus pasos estaban llenos de gracia y nobleza. Ella pensó que a veces era agradable sentir la amabilidad de personas con las que no tuvo contacto cuando era princesa. Cuando Stella caminó y miró su reflejo, se dio cuenta de que era tan hermosa como un zorro y como un humano. Mientras ella caminaba elegantemente, apareció el duque y dijo que estaba bloqueando todo el camino, un comentario que claramente no agradó a la princesa. Henry ignoró su disgusto,
diciendo que Laten había decidido visitarlos antes de ingresar a la academia, por lo que debían ir a la reunión. Por fin llegó el carruaje del joven amo. Lo primero que hizo el niño fue agarrar al zorro en sus brazos y comenzar a gritar que realmente extrañaba al peludo, sin prestarle atención al duque. Estella estaba claramente descontenta porque la acababan de llamar bola de pelos. Mirando a su señoría, el joven caballero le preguntó cómo estaba. La princesa sintió un gran alivio. Todo era tan diferente a la última vez. Tenía la sensación de que Laten había crecido un poco más. Dirigiéndose al zorro, el niño dijo que había algo que quería decirle cuando la volviera a ver. Abrazó suavemente a Estella contra su pecho y le agradeció su ayuda. La princesa se culpó a sí misma por no haberlo hecho mucho antes. Esos abrazos la dejaban sin aliento. Ella empezó a demostrar con toda su apariencia que esto no le gustaba y que quería libertad. Dirigiéndose a su tío, el joven maestro le preguntó si podía llevarse al zorro con él a la academia. Laten había oído que los estudiantes a menudo traían a sus mascotas. Estella miró directamente a Henry y realmente esperaba que él no la abandonara. El duque respondió que lo pensaría. Tomando el zorro de las manos de su sobrino, le dijo que descansara, ya que el camino era difícil. Estella aún no había llegado a los libros mágicos del patrimonio ducal, por lo que esperaba que Enrique no la delatara en ningún sitio. Había una razón por la que ella dudaba. El duque era muy apegado a su sobrino y rara vez se negaba a sus peticiones. Estella realmente esperaba que no la enviaran a la academia incluso porque Laten lo pidió. Como el joven maestro tenía que partir hacia la academia mañana, su tío le preguntó si tenía miedo y estaba preocupado. El niño estaba un poco asustado, pero realmente quería estar a la altura de las expectativas del duque. Mientras acariciaba la cabeza de su sobrino, Henry dijo que se parecía a sus padres. Laten adquirirá conocimientos y experiencia sobre muchas cosas, y su talento será aún más distintivo. Por eso le regaló una gran cantidad de libros. Eran útiles para estudiar magia. El joven caballero agradeció felizmente a su tío y prometió esforzarse al máximo. Henry le pidió a Laten que tuviera en cuenta que la magia podía darle poderes que nadie más podría tener. Al final añadió que el zorro no iría con él. El niño comenzó a suplicarle a su tío, prometiéndole que cuidaría de la peluda y que no se escaparía a ningún lado. El duque le preguntó a su sobrino por qué continuaba llamando al zorro esponjoso y de dónde venía ese apodo. Laten pensó que el zorro parecía un muñeco de nieve esponjoso. El joven caballero creyó que el animal obedecía y que además le gustaba el nombre, le rogó que le permitiera llevarla con él a la academia. Henry le preguntó a su sobrino si estaba seguro de poder manejar una carga tan importante y de tan gran responsabilidad. En la habitación de Estella, se preguntaba quién estaba hablando de ella. Ella asumió que era Laten debido a ese incidente. El zorro se sintió incómodo, sabía que no debía reaccionar cuando la llamaban con ese estúpido apodo. Dibujando con sus patas la respuesta no en la pared, Estella esperaba que eso fuera suficiente para que la entendieran. El zorro se despertó recién por la mañana, ni siquiera se dio cuenta de cómo se quedó dormido. Esperé a Henry y me quedé dormido. Mirando a su alrededor, se dio cuenta de que el duque no estaba en la cama. Estella empezó a preocuparse de que él no se hubiera dado cuenta de la desgracia que ella había dejado atrás y que después de todo la enviara a la academia. Resultó que todo este tiempo Henry estuvo en la habitación, simplemente observando al zorro. Ella estaba enojada con él por simplemente sentarse y mirar y ni siquiera intentar despertarla. El duque le dijo severamente a Estella que se preparara rápidamente, porque iba a encontrarse con Laten. La princesa se dio cuenta de que definitivamente la iba a enviar a la academia. Estella se dio cuenta de su error. No debería haber reaccionado así a las palabras del joven maestro. Había demasiados ojos en la academia para investigar sobre magia oscura, por lo que tendría que encontrar una manera de escapar. Laten apareció y felizmente corrió hacia la peluda y le preguntó si había dormido bien. El chico la felicitó diciéndole que incluso por la mañana se veía hermosa. En ese momento Estella pensó que iba a huir, por lo que no debería encariñarse demasiado con ella. El tío reprendió a su sobrino diciéndole que el nombre del zorro no era Fluffy. Puso ojos tristes y dijo que al zorro le gustaba ese nombre y por qué no llamarla así. Estella comenzó a mover la cabeza de un lado a otro, dejando claro que ese nombre no le gustaba para nada. Agarrando al zorro por la nuca, Henry le dijo a su sobrino que había preparado para él el regalo del que habían hablado el día anterior. La princesa simplemente estaba en pánico. Estaba convencida de que el regalo del que hablaba el duque era ella. Su señoría le presentó a Laten a su nuevo amigo cachorro, a quien llevaría consigo a la academia y al que tendría que cuidar. El cachorro era amable e inteligente, por lo que será útil en muchas cosas. El joven caballero tomó felizmente al animal en sus brazos y agradeció a su tío. En ese momento, Estella sintió un enorme sentimiento de alivio al saber que no la estaban entregando. El cachorro miró directamente al zorro,
como si le entendiera. Henry cerró los ojos de Estella y le dijo que no mirara al cachorro a menos que quisiera ir con Laten y ser una bola de pelos. El zorro quería comprobar si el animal lo entendía o si era solo su imaginación. En este punto terminó la despedida y el joven caballero emprendió su viaje. Laten dijo que la próxima vez que se vieran, su tío comprendería lo mucho que se había esforzado, y el duque ya estaba esperando con ansias ese encuentro. El joven caballero prometió visitar al duque durante las vacaciones y, además, su abuela ya había dado su aprobación para ello. Mirando a este chico, Estella pensó que la próxima vez que regresara a su forma humana, pelearían contra él como un mago con un mago. Henry se disculpó con su sobrino, explicándole que no podía darle el zorro para llevarlo a la academia. Como este era el primer zorro que era muy querido para él, el niño aún no podía comprenderlo, pero la primera vez significa mucho, por lo que Laten tuvo que volverse tan fuerte para poder proteger lo que comenzaría a valorar. El joven maestro pensó que comprendía aún, además estaba muy contento de que el cachorro viajara con él, era su primer amigo y parte de la familia. Ahora Henry estaba un poco triste porque su sobrino se había ido. El duque le preguntó qué pensaba sobre el nombre Ara. Ella estaba claramente infeliz. Parecía que a toda su familia se le habían ocurrido nombres. Entonces Henry le susurró al oído que no podía llamarla Estella, o eso era lo que ella quería. No tuvo más remedio que aceptar. Cuando Rowan se enteró de que el zorro ahora tenía un nombre, dijo que el joven amo se enojaría, pero el duque respondió severamente que el propio amo debería nombrar a su mascota. A las sirvientas les gustó mucho el nombre Ara, pensaban que su señor cuidaba muy bien de su mascota. Anessa se volvió hacia el zorro y le dijo que podía ir con ella si su señoría no estaba cerca. Estella entendió que si era amiga de esta chica, podría beneficiarla. La niña estaba absolutamente encantada con el zorro, le gustaba locamente. Parecía muy extraño, pero la vida del zorro resultó ser mejor de lo que Estella pensaba. Nadie amaba a la princesa. Su nueva apariencia le dio mucha felicidad. Lo más importante es que sentía que Henry no la odiaba tanto. Eso era lo que más la preocupaba. Su señoría ha ordenado que todos los demás deben llamar a Aru señorita zorra. Las criadas estaban indignadas porque también querían utilizar el nombre. Henry repitió con severidad que ese era solo su zorro, en cuyo caso las chicas dijeron que encontrarían otro nombre para ella. Su señoría dijo que otros apodos estaban prohibidos, aunque al zorro no le habría importado. Era sorprendente que el duque fuera tan terco. Había un secreto escondido en este nombre que solo Henry conocía. Ara era su nombre secreto, que solo él conocía. Ella no solo fue el primer zorro, sino también su primera novia. El día siguiente parecía de alguna manera especial. Todos estaban muy ocupados con algo. Finalmente Estella se dio cuenta que hoy era el día de la fundación. ¿Cómo podía olvidarlo? El día de la fundación era la fiesta más importante del imperio. Este año había un aniversario, por lo que la familia imperial se preparó a gran escala durante una razón para celebrar la gloria ilimitada del imperio de Leonio. El gran duque Adelasia siempre estuvo presente en la celebración, ya que tenía una fuerte influencia incluso en comparación con la familia gobernante. Resulta que Enrique acudirá al banquete. El duque era uno de los magos más grandes del país. Definitivamente no se perdería el festival de la fundación. Fue simplemente una gran oportunidad. Al entrar a la oficina de su señoría, Estella lo escuchó a él y a su asistente hablar sobre la presencia en el fondo de los cimientos. Ahora era su oportunidad. Henry le ordenó a Rowan que se encargara de los preparativos, ya que él estaría presente. En ese momento el zorro saltó al escritorio de su señoría, lo que enfureció nuevamente al asistente. Estella tenía algo importante que decirle al duque. Realmente esperaba que él lo entendiera con solo mirarla a los ojos. Parecía que realmente entendió que ella quería ir al banquete con él. Como el evento tendría lugar en el palacio, estaba obligada a estar allí. Henry le dijo severamente que no podía hacer eso. Esto se debe a que él nunca llevaría un animal a un banquete. Estella trató de explicarle que ella no es un animal por dentro, y otros aristócratas a menudo traen a sus mascotas. El duque repitió una vez más que si decía no, significaba no. Aunque no tenían contacto, la familia Arsudi había estado buscando a Estella durante los últimos 6 meses. Si su suposición era correcta, podrían ser magos oscuros, lo que significaba que probablemente causarían algún tipo de conmoción en la celebración de la familia imperial. La princesa necesitaba comprobar esto para detenerlos. Podrá tener la oportunidad de conocer a su último pariente, Su Majestad el Emperador. Estella podrá ver a su hermano. El zorro intentó dejar claro que seguiría a Henry a cualquier precio. El duque tenía un muy mal presentimiento sobre esto. La intuición de su señoría no le falló. Estella lo persiguió y lo obstaculizó las 24 horas del día. Dejó huellas de sus patas en documentos importantes. Ella lo salpicó con barro,
y ella también quedó cubierta de barro. El zorro se quedó pegado al duque todo el día para que la llevara consigo al evento. Henry repitió una vez más que debía parar, ya que de todos modos no la llevaría al día de la fundación. Le advirtió a Estella que, hiciera lo que hiciera, de todos modos no iría con él. La princesa tuvo una idea y decidió cambiar de tack. Henry ya no sabía qué esperar de ella esta vez. La última opción era actuar bien. Al duque le gustaba mucho su forma de zorro. Estella decidió actuar de manera linda para que Henry se enamorara de ella nuevamente. Para él era obvio lo que ella intentaba hacer, pero aún así no podía apartarla. El duque decidió que sería mejor no tocarla, pero lo más probable es que no durara mucho. Después de solo unos minutos, Henry admitió la derrota. Decirle a Estella que haga lo que quiera. Estaba muy feliz de poder regresar a su casa, donde había pasado. Su hogar era el Palacio Imperial. Enrique quería saber cuál era el plan de la princesa. Él entendió que ella iba al banquete a divertirse, pero claramente había otra razón. Este tipo era demasiado inteligente. El banquete era una buena oportunidad para encontrar personas que estuvieran relacionadas con la magia oscura. Ese era su principal objetivo. Estella no podía contárselo hasta estar segura, porque era peligroso. Lamentaba mucho que no pudieran comunicarse normalmente. Desgraciadamente el zorro no tuvo esa oportunidad. Se dio cuenta de que si no podía decírselo al duque, podía escribirle y, tomando una pluma, escribió que necesitaba hacer algo en el Palacio Imperial. Estella no dijo exactamente qué tenía que hacer. Enrique estuvo de acuerdo, pero puso una condición. La princesa realmente esperaba que no pidiera algo extraño. Ella podía entenderlo, pero él no podía entenderla, así que solo podía adivinar. Así fue exactamente como sucedió, pero en realidad fue asombroso porque nadie más podría haberlo manejado. La condición principal de Henry era la presencia de una señal. Estella podría llegar al banquete si pensaran al menos en una comunicación básica. De hecho, esta condición no era tan difícil. El duque hizo sonar la primera señal, debía llorar en caso de emergencia. Por un momento la princesa se quedó paralizada, porque nunca había llorado delante de otras personas. La segunda señal fue que cuando Estella necesitaba ayuda, debía hacerlo con sus patas, girar la cabeza y mover la cola. El zorro tenía la sensación de que Henry estaba buscando una excusa para burlarse de ella. La discusión sobre las comunicaciones fue interrumpida por Rowan, quien pidió permiso para entrar a la oficina. El ayudante encontró una imagen bastante confusa. Congelada en el lugar, preguntó a su señoría qué había sucedido. Estella quería golpear a Heinrich, pero se asustó y saltó sobre él. El duque dijo con absoluta calma que llevaría a Aru con él al banquete, luego le pidió que se quitara de su cara. Rowan todavía estaba allí desconcertado, sin entender si su señoría siempre era tan amable. Unos días después, no fue tan malo como Estella pensaba. Se veía muy a la moda y lo mejor es que resaltaba mucho. La princesa no había regresado al Palacio Imperial durante 6 meses, por lo que eligió su ropa con mucho cuidado y siempre estuvo presente en la fundación del imperio porque jugó un papel importante. Estella fue la mejor maga del siglo, utilizando sus grandes habilidades para mostrar la grandeza del imperio al pueblo. Ella siempre demostró que su país está en la cima, así que vestirse de forma extravagante era una práctica común. El zorro se sorprendió mucho, ya que la criada fue la primera que la entendió, además de Henry. La decoración le quedaba muy bien a Estella. La muchacha estaba segura de que el zorro sería la estrella principal del banquete. Tenía un sentido del estilo muy original. Cuando un modisto llegó a la finca, Estella no podía creer que Henry hubiera invitado a las mejores boutiques para ella. Ella estaba un poco conmovida, luciendo sus mejores joyas. Aunque era más modesto que sus atuendos habituales, todavía se veía bien. Volviendo su atención a Estella, Henry pensó que ella parecía preocupada. Había una razón por la que no quería llevarla con él. Durante los últimos 6 meses, el imperio ha estado borrando el hecho de su existencia. Las cosas que ella amaba y recibía como princesa ya no existían. El duque estaba muy preocupado por ella, si podría salir adelante, aunque no tenía sentido preocuparse, pero ella seguía preocupada. Como la fiesta iba a ser mañana, Estella decidió dormir bien. Henry se sorprendió de que ella fuera a dormir así. El zorro no entendía qué le pasaba. Se fijó en su pelaje, no estaba en las mejores condiciones. Sonriendo levemente, el duque le dijo que no se preocupara, que él se encargaría de todo. Su señoría iba a lavar a la princesa antes de acostarla. La zorra intentó dejar claro con toda su apariencia que debía ordenar a otros que lo hicieran o llamar a Anessa, pero Heinrich la ignoró. No importaba cómo lo miraras. Ella estaba muy avergonzada. Llegó el día del banquete. Estella lucía muy elegante, le gustaba su imagen. La muchacha que la recogió tenía un gusto impecable, y la princesa decidió que tan pronto como regresara a su cuerpo humano, la convertiría en su empleada exclusiva. Aunque todavía estaba en su forma de zorro,
Hoy podía sentirse como una princesa nuevamente. Quizás fue porque Estella no se había arreglado durante mucho tiempo. La criada se congeló ante lo que vio, no podía apartar la vista del duque y del zorro, se veían muy bien juntos. Ni siquiera Rowan podría imaginarse estar de acuerdo con esto. El duque estaba muy bien complementado por el zorro que llevaba en el hombro, y este brillaba mucho más. Estella pensó que ahora Henry se daba cuenta de lo hermosa que era. Ni siquiera tuvo que mirarla para comprender sus pensamientos. Se dirigieron al Palacio Imperial. La princesa pensó que nunca regresaría aquí mientras permaneciera en el cuerpo del zorro. Se sintió nostálgica mientras caminaba por el pasillo hacia el salón de banquetes donde había jugado cuando era niña. Lo que más le gustó de este lugar fue el retrato del emperador fundador, que se parecía mucho a ella. A medida que Estella crecía, perdió interés en esas cosas, pero cuando las volvió a ver, comenzó a darse cuenta de que extrañaba el palacio más de lo que pensaba. Dirigiéndose al zorro, el duque dijo que quería decirle algo. Le pidió que aunque viera a alguien conocido, fingiera que no lo conocía. También le pidió que no caminara sola, sino que permaneciera siempre cerca de él. Estella lo quería ella misma, pero no se podía hacer nada si algo pasaba. Decidió que sería mejor simplemente disculparse con Heinrich más tarde. Las chicas comenzaron a susurrar sobre el broche que tenía el zorro. Resultó que era una de las obras maestras del maestro Daira, que fue creado este año. Oyeron que un zorro había aparecido en la familia del duque, pero no podían imaginar que su señoría la cuidaría tan bien. A Estella le pareció genial que el broche que llevaba fuera tan valioso. Una niña llamó a Henry y le preguntó si este era el zorro que estaba criando. Su señoría respondió brevemente que efectivamente así era. Todas las chicas presentes en el evento estaban obsesionadas con Henry. Comenzaron a susurrar que querían ser las primeras en hablar con esa persona. La desconocida se presentó como la hija del marqués Frank. Le gustaba mucho el zorro y pidió permiso para acariciarlo. El duque le dijo a la muchacha que le pidiera permiso al zorro personalmente. Sin decir nada en respuesta, inmediatamente tocó al zorro. Estella estaba muy enojada ante tal gesto, pues creía que nadie se atrevía a tocar su cuerpo. Toda su apariencia demostraba que estaba furiosa. La niña inmediatamente retiró su mano, llamando al zorro un poco feroz. Henry advirtió que el animal no mordería si no lo tocaba sin permiso, porque los zorros son muy cautelosos con la gente grosera. A la muchacha claramente no le gustaron estas palabras y con cara de disgusto se dio la vuelta y se fue. Estella extendió su pata hacia Heinrich, como para demostrarle que había hecho un gran trabajo. Con su sensible oído, la princesa escuchó una discusión de que el banquete de este año no era tan interesante. Parece que Su Alteza ya no vendrá más a visitarlos. El año pasado vinieron personas de otros países específicamente para esto. Los presentes consideraron que el día de la fundación fue tan ordinario y vacío, no había sensación de fuerza ni alegría en él. Estella estaba enojada porque hablaron así de la fiesta principal del imperio. Se sintió halagada de que la gente comprendiera el valor de su participación. Saltando del hombro del duque, decidió intentar animar a todos. La princesa iba a realizar el espectáculo principal de estas vacaciones. Se alegró de haber encontrado su carta del triunfo. Estella guarda un poder mágico en esta flor. Si la toca suavemente sucederá un espectáculo. Los presentes quedaron absolutamente encantados. Después de todo, el imperio sabe impresionar. Ni siquiera pensaron que verían algo así este año. La princesa se congeló cuando apareció el cielo estrellado, pero no hizo eso, sino que solo usó el maná de la flor. Fue muy hermoso, como si la Vía Láctea hubiera caído del cielo. No hay otros magos que puedan manejar tal escala, a excepción de una persona, Henry, pero al duque no le gustaba ese tipo de magia. No lo hacía sin una buena razón, incluso se negó su majestad, porque no quería parecer demasiado pretencioso. Estella no entendía por qué hizo una excepción esta vez. ¿Realmente era por su bien? A su regreso no pudo hacerle esa pregunta, pero realmente fue compasión de su parte. Ahora no era el momento para tales emociones, ya que esta podría ser la última oportunidad de la princesa. Así que iba a conseguir tanta información como fuera posible y encontrar al conde Arsudi. Estella vio muchas caras conocidas, pero nadie en quien pudiera confiar. El zorro se fijó en una niña. ¿Podría ser realmente Greta Leiteron? La primera hija del marqués, Greta Leiteron, siempre quiso convertirse en una socialité, pero la situación financiera de su familia empeoró. Luego se convirtió en la doncella personal de la princesa y utilizó su fuerza y poder para restaurar su linaje, por lo que disfrutó de la alta sociedad. Las muchachas oyeron que el marqués había conseguido un gran éxito en el sur. Parece que la excriada de Estella ha ascendido aún más alto en comparación con ella. El lugar donde solía sentarse, justo debajo del emperador, había desaparecido, sin olvidar las flores que la princesa seleccionó para decorar el salón de banquetes. Todo el mundo acaba de seguir adelante.
recibiendo solo odio y maldiciones de todos. En su próxima vida esperaba lo mismo de la gente. Creció acostumbrándose a ello, pensó que estaba acostumbrada a ello. Cuando me encontré con esto personalmente, me di cuenta de que estaba equivocado. Todo esto estaba mal. Pisotearon y profanaron el pequeño rastro de su existencia. Solo entonces fue cuando Estella se dio cuenta de lo mucho que todos la despreciaban. Si descubrieran que estaba encerrada en forma de zorro, morirían de risa. Se preguntó si habría alguien que llorara. El zorro ya se preguntaba si sería capaz de librarse de la maldición en esta vida. El duque notó que Estella estaba triste. Tocándola suavemente, admitió que precisamente por eso no quería llevársela con él. No entendía muy bien qué era lo que la preocupaba tanto, ya que nunca antes había sido amada. Volviéndose hacia Henry, Estella enseñó los dientes, mostrando su enojo. ¿Era realmente necesario presionar sus puntos doloridos? Su señoría se dio cuenta de que el zorro no se parecía a ella. Él decidió apoyarla diciéndole que si regresaba a su forma humana, no habría una sola persona que pudiera ignorarla. Levantando su copa, Henry dijo que Su Alteza Real la princesa Estella es la que brilla más que todos. El zorro no entendía qué le pasaba. ¿Realmente estaba tratando de consolarla? Parece que por eso mostró esa escena mágica en el cielo. Frente a él estaba Estella, que era tan perfecta que ponía celosos a todos, razón por la cual siempre podía mantener la cabeza en alto. Acercándole el vaso, le dijo al zorro que bebiera y se animara, pero que solo le permitiría eso hoy. La princesa se preguntó por qué necesitaba jugo. Después de lamerlo, se dio cuenta de que era su... Fue tan delicioso que finalmente se sintió viva de nuevo. Caminando por el palacio imperial, Estella se dio cuenta de cuánto extrañaba este lugar. Entró con cautela en su habitación, que estaba vacía desde hacía varios meses. Al menos todas sus cosas estaban en su lugar. En el estante estaban los objetos de la gran hechicera. Nadie se atrevería a tocarlos sin su permiso. Las sillas y las flores en el salón de banquetes eran un asunto completamente diferente. Punto de tomar un par de cosas e irse. Cuando escuchó a alguien hablar, personas desconocidas iban a buscar algo en su habitación. Para averiguarlo todo, rápidamente se metió debajo del sofá. Esa voz me parecía familiar. Eran el conde y la condesa Arsudi. Esta pareja se volvió demasiado atrevida. Iban a buscar algún objeto que pertenecía a la princesa y entendieron que tal vez no tendrían otra oportunidad de entrar a esa habitación. El zorro sonrió. El conde y la condesa no podían creer que la habitación estuviera vacía. Inesperadamente, la condesa dijo que había logrado encontrarlo. Estella se sorprendió porque se lo llevó. El conde no se contuvo en sus emociones, se sintió complacido consigo mismo, diciendo que había escuchado que la princesa era estúpida, por lo tanto solo era buena en magia. Lo que estas personas buscaban con tanto ahínco eran pendientes. Estella usó estos pendientes para acumular maná. Esto significaba solo una cosa, que estaban repletos de ella. Ahora estaba claro que iban a extraer y utilizar su maná. Había dos formas de obtener control sobre el maná de otra persona, ya sea usando su sangre o un objeto personal, pero el estado de mezclar maná era muy peligroso, por lo que estaba estrictamente prohibido en el imperio. Pero había una forma de mezclar maná de forma segura. Tenías que atar el maná de una persona muerta, así que si el conde y la condesa robaron algo de las pertenencias personales de Estella en el dormitorio, estaban seguros de que ella no estaba viva. Pensaron que era seguro robarle su maná, pero ahora la princesa sabía con certeza que estas personas eran magos negros. El duque entró en la habitación, tomando por sorpresa al conde y a la condesa. El zorro estaba muy feliz de ver a Henry. Unos minutos antes, Estella no le dijo a su señoría por qué había venido, así que la siguió. Parece que al duque le esperan algunas sorpresas hoy. La condesa escondió los pendientes tras su espalda y con voz temblorosa le preguntó a su alteza cómo había llegado hasta allí, a lo que Henry le hizo una contrapregunta. Con una sonrisa en su rostro, dijo que había venido por su zorro. La mujer respondió indignada que allí no había ningún zorro. Estella saltó de debajo del sofá, haciéndole saber a todos que estaba allí. La situación inesperada provocó que a la condesa se le cayeran los pendientes de las manos. Los caballeros dijeron con sentimiento de culpa que no habían notado en absoluto la presencia del zorro allí. Pensaron que estaba bien, era un animal, no entendía nada y no podía decirles nada. Enrique exigió una respuesta al conde y a la condesa, pero ellos fingieron no entender cuál era el problema. El duque volvió a preguntar con insistencia qué estaban haciendo en los aposentos de la princesa. Estas personas no tuvieron más remedio que escabullirse. Dijeron que no podían creer que su alteza estuviera muerta, por lo que fueron a sus aposentos en busca de pruebas. Henry se enojó y en tono frío respondió que podrían haber presentado una petición respecto a sus dudas y les habrían permitido entrar. La condesa empezó a mentir diciendo que tenían dudas después del funeral de la princesa, y que si las hubieran expresado, habrían insultado al monarca. Por eso se vieron obligados a hacerlo todo en secreto.
Estella estaba muy enojada por tales palabras, porque escuchó todo con sus propios oídos. Agachándose con cuidado, la condesa comenzó a recoger el pendiente del suelo, preparándose para irse. La princesa comprendió perfectamente que aquella mujer quería escabullirse con sus joyas. La condesa usó magia de ilusión para hacerlo invisible, lo cual fue extremadamente estúpido de su parte. Dirigiéndose al conde Arsudi, el duque dijo que quería saber cómo iba la búsqueda de la princesa bajo su liderazgo. El hombre respondió que todavía no había nada significativo, pero que si encontraban alguna pista definitivamente nos lo harían saber. Henry preguntó por qué querían quitarle la condecoración en ese caso. La condesa no esperaba semejante pregunta y respondió que era por si acaso. El duque pidió ver. La condesa abrió la palma de la mano y le mostró el pendiente. Comenzó a gritar de dolor y su brazo se cubrió de líneas negras. Ya que la fusión de maná con una persona muerta generalmente ocurre sin efectos secundarios, pero Estella estaba viva. La condesa no podía creer que su Alteza estuviera viva. Ella empezó a gritar que esto no podía ser. El conde exigió una respuesta al duque. Sabía que la princesa estaba viva y Estella consideró que era una gran desfachatez fingir que se preocupaba por ella. Con una sonrisa en su rostro, Henry respondió que no tenía idea de dónde estaba la princesa ahora, pero que si ella viera al conde y a la condesa ahora, los caballeros Arsudi comenzaron a indignarse. ¿Cómo podía el duque pensar tal cosa de ellos? Después de todo, era un malentendido, algo andaba mal aquí. Henry estuvo de acuerdo en que algo andaba mal aquí. La condesa se indignó porque eran tan amigos de los padres del duque y confiaban en ellos. Los caballeros pidieron a su excelencia que entrara en razón y recordara lo que la difunta princesa les había hecho a sus padres. El conde empezó a gritar. Heinrich no la odiaba, ella era arrogante y solo confiaba en sí misma. Comenzaron a convencer al duque de que Estella no desdeñaba ninguna crueldad ni atrocidad, y que era muy importante para ellos encontrarla si estaba viva. La princesa comprendió que después de ese incidente, había como un muro entre ellos, pero realmente esperaba que su señoría no creyera sus mentiras. La sangre comenzó a fluir de las bocas del conde y la condesa. Le rogaron al duque que los salvara, que él podía curarlos, realmente esperaban que no los dejara morir. La mirada de Henry era fría, respondió que se sorprenderían, pero eso era exactamente lo que pretendía hacer. Agarrando al duque por la capa, el conde comenzó a gritar. No le interesaba el motivo de la muerte de sus padres. Ellos podían contarlo, cómo murieron y qué tiene que ver la princesa con eso. Ni siquiera estas palabras salvaron al conde y la condesa y murieron. Era necesario tirar el pendiente, todo se habría detenido de inmediato, pero se aferró a él con fuerza, lo que los destruyó a ambos. La mujer realmente se volvió adicta a la magia negra. La gente tenía tendencia a esforzarse por conseguir algunos objetivos. La magia negra los engañaba. Podían imaginar que eran ellos los que poseían la magia negra. Hasta su último aliento, la magia negra los poseyó. Después de la muerte, los cuerpos de estas personas mostraban signos naturales de que habían estado practicando magia negra y, por lo tanto, la gente los marcaba para siempre. Resultó que Rowan había estado en la habitación todo este tiempo y le preguntó a su excelencia de qué estaban hablando estas personas. Henry le dijo a su asistente que primero debían ocuparse de los cuerpos. Rowan salió hacia los nobles, les explicó brevemente lo sucedido y les pidió que se dispersaran. El sello póstumo de magia negra testimoniaba a todos que los difuntos eran magos negros. Los nobles estaban confundidos. Los Arsudi estaban muertos, pero eso era solo el comienzo. No se sabía hasta dónde se había extendido la magia negra. Mientras el carruaje se dirigía hacia el ducado, Rowan volvió a preguntarle a su señoría qué quería decir el conde. Quería saber por qué murieron los padres de Henry. El conde claramente sabía algo. Estella todavía no podía perdonarlo por esto. Actuó apresuradamente. El duque era atormentado por pesadillas todas las noches. No había dormido nada últimamente. Cuando la princesa se enteró de que los grandes duques de Adelasia habían muerto, también se enteró de que la magia negra era la culpable. Temiendo que se conociera la verdad sobre sus muertes, ordenó acordonar un ala del palacio para que nadie pudiera entrar. Si alguien se enterara de esto, la familia Adelasia estaría acabada. Estella no quería decirle la verdad a Henry, así que ordenó que los enterraran rápidamente. Ahora el duque exigió que la princesa le contara lo que el conde había dicho antes de su muerte. Para él era importante saber qué pasó entonces y por qué ella actuó sin preguntarle a nadie. Si Estella no les hubiera impedido intercambiar cartas en aquel entonces, no los habría dejado ir tan fácilmente. Henry se sintió increíblemente ofendido porque la muchacha no dejó que su hijo se despidiera de sus padres. Ella hizo todo ella misma por derecho de ser su novia. El duque empezó a pensar que probablemente ella solo lo quería así, porque Estella siempre había sido voluntariosa. El zorro le pidió perdón mentalmente,
ya que no podría contarle nada de esto ni de nadie más. La princesa no debe prestar atención a ningún insulto o acusación en su contra. Lo principal es que el duque no se entere de nada al respecto. Todo esto para él y su familia. Henry ya no la soportaba. Lo irónico era que Stella lo hacía por el bien de su familia. Ella prometió guardar este secreto. Desde fuera parecía como si la princesa Stella hubiera interferido en este asunto sin ningún motivo. Después de la repentina muerte de la pareja ducal, Enrique naturalmente estaba furioso. Entonces se abrió un abismo entre ellos, su relación terminó, pero la chica pensó que podría salir adelante. En cualquier caso, bajo la influencia de la maldición, la odiará sin importar lo que haga. Es solo que los eventos sucedieron antes de lo que deberían según la trama. El duque estaba dolido por la pérdida, pero la princesa podía soportarla. Ella se conmovió tanto que incluso lloró, pero no debían verla llorar porque de lo contrario podrían malinterpretarlo. Stella sabía que le daría pesadillas a Henry si se quedaba, así que decidió dormir en otro lugar esa noche. Rowan informó al duque que el capitán de la caballería, el conde Arsudi, había enviado una solicitud de cooperación. Su señoría ordenó que los enviaran de regreso porque estaban listos y, al mismo tiempo, preparados para situaciones imprevistas. La familia del conde debía estar en desorden, la pareja del conde tenía una reputación impecable, la magia negra que había sido olvidada fue revivida nuevamente. Henry no sabía qué les deparaba el futuro. Anessa notó que la finca había estado demasiado tranquila últimamente. Uno de los trabajadores dijo que se sentía muy vacío y además la niña ni siquiera había visto al zorro hoy. El duque pensó en el hecho de que Stella no había pasado la noche en su dormitorio, pero estaba seguro de que estaba bien, ya que podía cuidar de sí misma. El zorro se sentó, miró por la ventana y se preguntó en qué estaría pensando Henry. Quizás no debería molestarlo como lo hizo antes. Estaban en una relación fría. ¿Por qué de repente mejorarían? Ella simplemente se olvidó de ello por un momento porque ahora tenía la forma de un zorro. Stella sabía que tenía que recuperar su cuerpo humano lo antes posible. Lo primero que hizo fue dirigirse a la biblioteca para buscar algo de información. La princesa no esperaba encontrarlo tan fácilmente. Era una historia de la fundación del imperio. Durante la época en que el imperio apenas se estaba formando, la magia negra era la más prominente, y el hecho de que el primer emperador pusiera fin a la magia negra matando a todos los magos fue lo más discutido. Stella decidió leer este libro, quizá encontraría algo interesante. Decidió que si tampoco allí encontraba nada, abandonaría la finca. Tendría que encontrar su camino sola, por lo que tuvo que reunir tanta información como fuera posible. El duque entró en la biblioteca. Le siguió su asistente, Rowan, quien le preguntó a su señoría qué quería en la biblioteca. Anessa estaba con ellos. La niña estaba muy feliz cuando vio al zorro. Anessa le admitió que ni siquiera podía imaginarse lo mal que estaría sin ella. Como Stella no quería ver a Henry en absoluto, saltó de la mesa y se escondió. La niña se acercó a ella y le preguntó si realmente no quería verlos. Entonces Anessa se fijó en los libros que estaban abiertos por todas partes. La niña se sorprendió mucho, pensando que el zorro los estaba leyendo. Decidió cuidarla y sugirió llevarle solo libros con imágenes, ya que el animal probablemente no conocía las letras. Anessa comenzó a tomar el libro de Stella, diciendo que le gustarían mucho más los libros con imágenes. Henry intervino en el monólogo de la niña y le dijo que no la molestara, ya que a su zorro le gustaba ese libro en particular. Anessa se rió y dijo que parecía que su señoría entendía mucho mejor al zorro. Estas palabras conmovieron un poco a la princesa. Tal vez ella misma no quería admitir que el duque realmente la entendía muy bien. Estaba oscureciendo bastante. Henry todavía estaba en la biblioteca con una montaña de libros. Rowan le preguntó si realmente iba a quedarse allí, pero el duque le dijo que se fuera a casa y no interfiriera. El ayudante no tenía intención de irse sin el maestro, pero no entendía qué buscaba en esos libros. El duque iba a encontrar todo tipo de información sobre el pasado de la princesa, por lo que le ordenó a Rowan que verificara todo lo que sucedió antes de su desaparición esta vez. Henry no ha podido dormir últimamente. Cuando vio a Stella en forma de zorro, inmediatamente pensó que se trataba de magia negra, porque en el Palacio Imperial, en el dormitorio de la princesa, vio a una pareja de condes, y resultaron ser magos negros. El conde Arsudi comenzó a decir algo sobre ella antes de su muerte. La princesa estaba enterrando a sus padres. Le pareció extraño que su culpa fuera tan evidente. Henry comenzó a asumir que no sabía algo. La mayoría de los sirvientes que estaban presentes ese día fueron despedidos, quedando solo el mayordomo. En ese mismo momento el duque lo llamó a su despacho y comenzó a hacerle preguntas. El día de la muerte de sus padres, el mayordomo no estaba presente en el funeral y Henry quería saber si había visto sus cuerpos. El hombre dijo que lo vio, pero solo por un momento y desde lejos.
Su señoría le preguntó si recordaba algo sospechoso antes de su muerte. El mayordomo pensó por un momento. Resultó que mientras Henry estaba fuera de la propiedad, su señoría había empeorado mucho. Su marido había estado con ella, eso decía la carta. El duque lo dejó todo y se dirigió inmediatamente a la finca, pero su padre le envió una carta diciéndole que eso no era necesario. En ese momento, Henry estaba muy preocupado porque su madre estaba empeorando. El mayordomo dijo que mientras su señoría estaba ausente, la princesa había llegado a la propiedad ducal. Henry no podía creer lo que oía. Estella había llegado a la finca durante ese periodo de tiempo. Él no lo sabía. Parecía increíble. La princesa estaba con sus padres antes de que murieran, como si supiera algo. Ese día Estella vino a visitar al gran duque. El mayordomo no escuchó su conversación. Cuando el hombre despidió a su alteza, vio que ella estaba llorando. Ajustándose las gafas, el mayordomo dijo que quizá lo había imaginado, pero después de todo, la vista empeora con la edad. Parece que el hombre decía la verdad, pues le contó al duque muchos detalles, pero este no creyó lo que veía y pensó que lo había imaginado. Ahora la pregunta seguía abierta para Enrique: si su novia estaba llorando, ¿qué veía en la propiedad? Cuando el mayordomo salió del despacho del duque, recordó que la princesa había sido herida ese día. No sabía cómo había recibido esas heridas, pero decidió que sería mejor informar a su señoría sobre ello. Justo cuando el mayordomo estaba a punto de regresar, un zorro lo tiró de los pantalones. Con la mirada parecía pedirle que no le dijeran nada a Henry, pero el hombre no entendía lo que quería. Después de acariciar la cabeza del zorro, el mayordomo le pidió que esperara un poco, pero ella nuevamente intentó transmitirle que no debía ir a ver al duque. Una tormenta eléctrica se desató fuera de la ventana y Estella decidió aprovechar la oportunidad. Se apretó contra el suelo y se cubrió la cara con las manos. El hombre asumió que ella tenía miedo de la tormenta. El mayordomo la levantó para llevarla a un lugar seguro y su plan funcionó. Durante los últimos días, en la finca todos hablaban solo de la zorra, de que estaba ocupada en algo, aunque normalmente al lado de su excelencia muchos se aburrían trabajando sin su rostro. Es cierto que desde que Henry la conoció en la biblioteca, Estella no había vuelto a aparecer. Estaba seguro de que ella estaba ocupada buscando una manera de recuperar su cuerpo. Un hechizo que pudiera devolver a alguien que había sido convertido en animal a su forma humana era muy raro, pero los libros no podían proporcionar todas las respuestas. El duque pensó en el hecho de que Estella lo estaba evitando. Rowan notó su mirada preocupada. Le preguntó si todo estaba bien con el caballero. Hoy parecía molesto. El asistente le preguntó si quería saber dónde estaba el zorro. Rowan dijo que entendería si el duque le extrañaba. Aunque Henry no dijo nada de eso, estaba escrito en su rostro. El ayudante recordó la última vez que su señoría había estado de ese humor. Fue el mismo día en que ocurrió el incidente con su Alteza. A pesar de la frialdad entre él y su novia, todavía la esperaba. Henry esperó que ella se disculpara, aunque al final no lo consiguió. Rowan no entendía por qué su señoría reaccionaba ante el zorro exactamente de la misma manera. Comprendía que para el amo era una mascota favorita, pero era solo un animal. El duque no pudo hacer nada para responderle excepto gritar por toda la oficina para que el asistente saliera. El hombre escuchó al señor con indignación y le agradeció por liberarlo del trabajo antes de tiempo. Antes de cerrar las puertas detrás de él, Rowan le dijo al duque que si quería medir su fuerza, debería acercarse primero al zorro. El ayudante vio al zorro y se alegró, sabía que vendría. Claro, Estella olió la carne a 1 kilómetro de distancia. Rowan le pareció gracioso. Al principio no le gustaba su presencia, pero ahora le traía comida. Esta vez la princesa estaba contenta de sí misma. Aún no lo ha perdonado, pero es posible vivir en paz. Estaba increíblemente delicioso, la carne se derretía en la boca. Inclinándose hacia ella, Rowan le preguntó por qué no había ido a la oficina últimamente y el chico la invitó a ir con él. Estella miró hacia abajo con tristeza. Estaba segura de que Henry no la necesitaba allí, no podía decirle la verdad y él no se calmaría. Un empleado se acercó a Rowan y le susurró al oído que escuchó que tomarían medidas hoy. El asistente respondió de mala gana que había escuchado esto por... El empleado insistió en que la señal era fiable, pero Rowan estuvo de acuerdo con él en que era mejor no perder esta oportunidad. En ese momento el asistente dijo que ya era hora de irse y prometió traerle al zorro más golosinas la próxima vez. Rowan había estado saliendo todas las noches y Estella se preguntaba qué estaba haciendo. Su conversación parecía muy sospechosa, por lo que decidió seguirlos. Pero en el camino le esperaba una sorpresa desagradable. Necesitaba de alguna manera saltar la valla. Había guardias en la puerta y claramente no la dejaban pasar. La finca del conde Arsudi. Se levantó la barrera mágica y Rowan se preguntó qué tipo de ratón caería en su trampa hoy. El asistente recibió una señal de que alguien había cruzado la barrera. Al encontrarse detrás del extraño encapuchado,
Rowan dijo que lo había estado esperando durante mucho tiempo. Finalmente lo conoció. Era el marqués de Cayenne. Rowan vino a informar a su señoría que había adivinado correctamente. Era el marqués de Cayenne. Hasta donde se sabe, hace un par de años fue condenado por malversación del tesoro, pero el duque no pensó que este hombre pudiera estar escondido en la finca de Arsudi. Lo adivinó gracias a la larga lengua del conde. El conde dijo que recientemente había mejorado su situación financiera y había logrado cubrir sus deudas gracias a cierto conocido, y entonces Enrique sospechó que algo andaba mal. No encontró ninguna prueba sólida, pero aún así conocía bien al marqués y fingió no saber nada. Si este hombre realmente estaba involucrado en magia negra, entonces esto conduce a una conclusión decepcionante. El ayudante preguntó qué debía hacer, si debía interrogar al marqués, pero el duque respondió negativamente, ya que iba a hablar con él personalmente. Cuando Henry entró en la mazmorra, el marqués de Cayenne sonrió burlonamente, diciendo que no se habían visto en mucho tiempo. El duque no tenía intención de intercambiar cumplidos. Había sido un niño fuerte y orgulloso desde la infancia. El marqués comenzó a burlarse de su excelencia, diciendo que su Alteza ya no estaba con él y que ahora su orgullo no duraría mucho. De Cayenne bajó la cabeza y dijo que envidiaba a los herederos de la familia Adelasia con su impecable reputación, llamándolos perfección. Markick miró directamente a Heinrich y le preguntó si el joven aún no entendía nada. El duque exigió que se detuviera esta farsa, ya que su prisionero hablaba demasiado. De Cayenne rió a carcajadas y luego dijo que a su señoría le gustaría mucho que su charla fuera ociosa, pero sabía perfectamente que no era así y estaba seguro de que al caballero no le gustaría en absoluto oírla, porque la reputación de su padre tampoco era impecable. Con los ojos abiertos, preguntó sorprendido si Henry todavía respetaba a sus padres. Si quiere conservar un buen recuerdo de ellos, entonces es mejor detener esta investigación, ya que esta investigación puede llevarlo a su propia familia. El duque no escuchó los delirios de aquel loco. Con un solo movimiento de su mano lo mató y la sangre corrió aunque el secreto de sus muertes desacreditó su honor, era un asunto personal del ducado de Adelasia y, como su heredero, Enrique tenía que asumir la responsabilidad de ello. Rowan entendió todo sin palabras. Inclinando la cabeza dijo que continuaría la investigación. Estella se dio cuenta de que el duque estaba investigando a la familia Arsudi, como deseaba que él nunca se enterara. A ella le parecía que él nunca se rendiría. Todo comenzó en un lugar llamado Abus. Había un hermoso prado sembrado de flores. Estas flores causaban un extraño entusiasmo y un amor obsesivo en las personas. A veces esto conducía a arrebatos de agresión. La princesa se enteró de que ese claro había sido plantado por el marqués de Cayenne y decidió averiguar más sobre él. Se enteró de que por alguna razón había comenzado a visitar al duque Adelasia con frecuencia. El duque estaba en una búsqueda febril de una cura para su esposa. Llamó a los mejores médicos. El marqués provenía de una familia de médicos hereditarios y nadie desconfiaba de sus visitas. Estella sabía sobre el prado de flores del marqués y quería comprobar si traería algunos objetos de magia negra en lugar de hierbas curativas. Ella fue a ver al duque y quiso hablar con él. Los padres de Henry murieron después de todo. Su padre era un hombre terco. No quería escuchar sus advertencias. La princesa aprovechó el hecho de que era deshonesto con sus finanzas para meterlo en prisión, y luego trabajó como cebo para quienes practican magia negra. Estella aprendió mucho sobre la red de magia negra, pero se convirtió en un zorro y lo perdió todo, pero al menos Heinrich logró atraparlo. El duque fue informado de que la princesa fue vista por última vez en un lugar llamado Abus, cuando huyó de su casa. La hora de la fuga coincidió y Rowan descubrió que ese lugar estaba ubicado en la propiedad del marqués de Cayenne. Fue solo una suposición suya, pero tal vez la princesa no se había escapado en absoluto. El duque estuvo de acuerdo con su asistente. Estella sabía de la propagación de la magia negra, debe haber intentado luchar contra los magos ella misma. Cada vez que necesitaba escapar de la finca para lidiar con ellos, Enrique recordó que su novia había enterrado a sus padres sin permiso. El duque pensó por un momento, luego le dijo a Rowan que necesitaban ir a algún lugar. Ahora no tenía dudas de que sus padres estaban involucrados en magia negra. Este lugar era la oficina del padre Henry. Había algo que no había notado antes. No había un solo cristal en la oficina de los magos que aún estaban vivos. Solo cristales de generaciones pasadas de Adelasia, extraídos de las minas. Esto le ocurrió a su excelencia después del incidente con el matrimonio Arsudi. En ese momento se dio cuenta de que sabía muy poco acerca de sus padres. A diferencia de él, Estella lo sabía y hizo todo lo posible para evitar que él descubriera la evidencia del uso de magia negra por parte de sus padres. Fue en ese momento cuando Enrique se dio cuenta de que su novia estaba protegiendo el honor de su familia, aunque su honor fue deshonrado irreparablemente y todo por su culpa. El duque entró en la habitación donde estaba el zorro y le preguntó si realmente quería huir de casa.
Esta pregunta la tomó por sorpresa. Enrique le entregó a la princesa un nuevo postre del chef. Ella no entendía lo que estaba pasando, si realmente la estaba seduciendo. Antes de poder llevarse el postre, el zorro se lo comió. Estaba muy sabroso. El duque decidió preguntar directamente a Estella si le contaría sobre sus padres, si tenían algo que ver con la magia negra. Le tocó suavemente el pelaje, diciendo que la princesa había sufrido tanto odio y acusaciones y no le había dicho nada. Estella pidió perdón mentalmente, porque quería que sus padres siguieran siendo buenos y amables en su memoria. Henry le agradeció por pensar en él y en el honor de su familia. Ella tomó este golpe por él, tratando de protegerlo de la amarga verdad. Su Alteza pensó que no había hecho nada especial. Todos ya la odiaban, así que no pensó que asumir otra culpa cambiaría algo. El duque solo quería saber una cosa, si sus padres habían hecho algo contra el imperio. El zorro lo miró, como para dejar claro que eso no era de él. Ella tenía que escribir. Estella comenzó a deducir con sus patas que el duque y la duquesa no se involucraron en la magia negra con malas intenciones. La duquesa estaba muy enferma en ese momento y se estaba muriendo. El duque buscó desesperadamente una manera de curarla. Los padres estaban muy preocupados por su hijo. Henry se quedó congelado por la sorpresa. Por alguna razón escuchó la voz de Estella. Después de unos segundos, indicó en voz alta que había oído su voz. Ella asumió que era porque el zorro había estado con él durante tanto tiempo, que parecía que habían intercambiado maná. El zorro perdió el conocimiento. Se despertó en la habitación de Henry, sin entender si realmente él la había traído allí. Estella pensó que sería malo para él si se quedaba, porque no podría dormir por su culpa. Una criada entró a la habitación, tan pronto como vio, el zorro se despertó y salió corriendo. La niña inmediatamente comenzó a gritar por toda la propiedad que el zorro se había despertado. Henry oyó un alboroto en el pasillo. Anessa y el empleado se quedaron junto al zorro con caras asustadas, pero al mismo tiempo estaban muy contentos de que ella se despertara, ya que habían pasado 2 días. El duque respiró aliviado al saber que Estella estaba bien. Dejado solo con ella, le preguntó qué había pasado, pero la princesa no lo sabía, solo asumió que eran los efectos residuales del maná. Ella sabía que tal vez nunca sucedería, pero lo intentó una y otra vez con la esperanza de que él la escuchara algún día. Henry informó que mientras ella estaba inconsciente, él aprendió algo. Parece que si se queda aquí, su maná comenzará a curarse. Las personas con un fuerte poder mágico pueden recolectar maná del entorno. El duque confiaba en que Estella tendría éxito. Él pensó que debido a que ella pasó algún tiempo con él, había recibido algo de su maná. Incluso de muy poco tiempo perdió el conocimiento y consideró que era injusto, porque solo le había dicho unas pocas palabras a Henry. Estella no podía creer que había llegado el momento en el que estaría agradecida incluso por un grano de maná. Fue una gran noticia porque pudo hablar con el duque, aunque fuera por un corto tiempo. La princesa ha aumentado un poco su potencial de maná. Tal vez poco a poco pueda volver a su apariencia anterior. Tenía mucha curiosidad por saber si había una manera de aumentar el potencial de maná más rápido. Se le ocurrió un método determinado, pero después de un tiempo se dio cuenta de que no funcionaba. Estella intentó alimentarse del maná de sus cristales mágicos, pero su cuerpo rechazó el maná. ¿Todo fue por magia negra? Decidió probar con cristales naturales, pero era demasiado caro y valía la pena preguntarle a Heinrich, aunque ella ya tenía una deuda enorme con él y no podía pagarle de ninguna manera. Ya era de noche, la princesa todavía estaba esperando que Henry llegara, y si vendría, después de que ella se desmayara, aún no se habían comunicado. Finalmente ella esperó y él llegó. El duque se sorprendió de que el zorro todavía estuviera despierto. Ella no lo podía creer. El primer día después de hablar con Heinrich tuvo una pesadilla que la hizo sentir enferma. Estella fue despertada por Anessa. La niña estaba tan feliz de ver al zorro que la abrazó fuertemente. La niña notó que el zorro tenía una especie de pelaje duro y círculos terribles bajo sus ojos. Era obvio que estaba cansado. La princesa asumió que fue porque Henry no estaba allí cuando ella se despertó. Tal vez él sentía lo mismo cuando tenía pesadillas. El zorro no había dormido lo suficiente, por lo que ahora estaba de mal humor, pero esperaba que el duque la dejara dormir un poco. Estella se quedó perpleja cuando encontró a su prometido tomando café, es decir, tenía insomnio, pero aún así tomaba café. Creyendo que el café perturbaba su sueño, el zorro tiró su taza. El duque quedó visiblemente sorprendido por esta acción. Estella inmediatamente le informó que bastaba con tomar café. Rowan se dio cuenta inmediatamente de que el zorro no estaba contento con que su amo bebiera tanto café, por lo que sugirió que su señor se abstuviera de esa bebida por hoy. El asistente recordó que la última vez el duque había perdido completamente el conocimiento. Estella se enteró de ello por primera vez y Heinrich fingió que no tenía idea de cuándo había sucedido tal cosa.
Rowan le recordó que eso había sucedido la última vez que el maestro estuvo en tierras de Prut, a lo que el duque respondió fríamente que eso no había sucedido, dejando claro a su asistente que debía guardar silencio. Cuando llegó la hora de dormir, la princesa comenzó a mirar a su novio dormido y notó que había perdido peso. También tiró la manta, lo que a Estella no le gustó nada porque podría resfriarse. Un poco avergonzado, el zorro se dio cuenta de que le resultaba muy difícil conciliar el sueño y pensó en cómo ayudarlo con esto. Si ella se recuesta sobre él, su pelaje podría calentar a su señoría. Enrique le preguntó a la princesa si esto era realmente un atentado contra su vida y si ella quería estrangularlo mientras dormía. Por la ira ante tales palabras, el zorro mordió al duque en el cuello, pues ella lo abrazó para que durmiera mejor. El chico dijo con calma que si ella lo mordía, entonces realmente sangraría. Estella no tuvo más remedio que acurrucarse y acostarse junto a la cabeza de Heinrich en su almohada. Érase una vez que durmieron juntos así, y al igual que entonces, él estaba tan cálido. A la mañana siguiente todo el mundo parecía haber perdido su señorío. El duque sufría de insomnio y siempre se levantaba antes que todos, pero ahora no lo encontraban en ningún lugar de la finca. El mayordomo golpeó suavemente la puerta de la habitación del duque, pidiendo permiso para entrar. Vio una imagen que le resultó escandalosa. Henry seguía durmiendo abrazado al zorro, parecía que estaba teniendo un sueño muy profundo. Esto le recordó al mayordomo la adolescencia del joven amo, cuando ocurrió un desastre en la finca y la princesa y el joven amo desaparecieron nuevamente. Esto sucedió más de una vez, la finca estaba llena de sirvientes y nadie podía encontrarlos, aunque la finca no era un palacio real, pero lograron perderse aquí también. El mayordomo ni siquiera podía imaginarse dónde habían desaparecido los jóvenes en ese momento. Después de un tiempo los encontró en el jardín, donde dormían muy dulcemente. Era sorprendente cómo los niños podían encontrar un lugar tan apartado. El mayordomo se dio cuenta de que últimamente se sentía muy nostálgico, quizá los años le estaban pasando factura, y en ese momento sus pensamientos fueron interrumpidos por Rowan. El ayudante acudió a su señor con un informe y le preguntó si aún no se había levantado. El hombre le pidió a Rowan que esperara a menos que fuera urgente, ya que parecía que el duque estaba durmiendo por primera vez en mucho tiempo. El asistente quedó muy sorprendido, pues ningún medicamento surtía efecto sobre el insomnio de Henry. El niño preguntó si el zorro le había ayudado con esto y el mayordomo se sorprendió de cómo lo había entendido. Rowan dijo que desde que tiene esta maravillosa mascota, se ha sentido notablemente mejor. El mayordomo dijo que quizá el zorro se había convertido en un amigo muy cercano de su señor. Henry se despertó porque incluso mientras dormía Estella estaba intentando hacer algunas travesuras. Realmente esperaba que no fuera a propósito. Se dio cuenta de que había pasado mucho tiempo desde la última vez que había dormido, lo que podría ser la razón por la que su cuerpo se sentía tan ligero. ¿Quién habría pensado que ella regresaría a él en el cuerpo de un zorro? Al mirarla ahora, vio a Estella como había sido cuando era niña. Henry le prometió a su novia que un día crecería y sería fuerte, y entonces la protegería. Entonces la princesa quedó muy sorprendida por esta confesión, pues ella creía que incluso en 10 años sería más fuerte que él. Con una sonrisa en su rostro, su novia dijo que no se podía hacer nada, ese era el caso, así que cuando Henry sintiera peligro, debería esconderse detrás de ella. Llegó un día en que pudo protegerla. Todavía quería ver sus ojos dorados. No son ojos de zorro, sino los ojos de Estella. Su cuerpo finalmente comenzó a producir maná, pero los recursos de este cuerpo eran limitados. El cuerpo del zorro solo podía absorber un cristal. Un cristal sería suficiente para una comunicación telepática que durara aproximadamente media hora. Estos cristales terriblemente caros le daban muy... Estella pensó que la muerte del conde y la condesa traería consecuencias. Los magos negros, que habían estado escondidos hasta entonces, comenzarían a actuar. Ella tenía que estar preparada para esto. Tenía que regresar a su forma humana antes de que esto comenzara. Necesitaba muchos cristales para compensar su debilidad, y necesitaba a alguien que pudiera ayudarla a conseguirlos, pero el único que sabía de ella era Heinrich, y no podía pedirle tal cosa. Tenía que ser un hombre en quien pudiera confiar su secreto, pero la pregunta era si existía alguno. Ella realmente se quedó sola. El duque le preguntó de qué estaba hablando, porque si necesitaba más cristales él se los traería. La princesa se sorprendió. ¿De qué estaba hablando? Para él no fue nada difícil. La princesa aprendió a absorber maná, por lo que ahora podía hablar tanto como quisiera. El duque solo le pidió una cosa, que intentara hablar con él solo delante de desconocidos. Ella no se había dado cuenta antes, pero parecía un buen tipo. Henry sonrió y dijo que parecía que su amabilidad le costaría muy caro. Su señoría estaba distraído por Rowan, quien vino a informarle que un invitado había venido a ver al duque, pero no tenía cita.
El caballero respondió que lo recibiría cuando concertara una cita apropiada. El asistente explicó que quería decirle lo mismo al huésped, pero algo llamó su atención. Esta invitada era Sophie, una muchacha que era sirvienta de Su Alteza. La muchacha empezó a contar que había trabajado para Su Alteza durante unos 2 años. La princesa veía al duque a menudo, pero lo veía solo de lejos. Henry respondió fríamente que la recordaba. Antes de que Estella desapareciera, esta muchacha era su institutriz de confianza, pero todas las institutrices fueron despedidas, por lo que ya no quedan más en el ala del palacio donde estaban las habitaciones de la princesa. El duque le preguntó por qué había venido y la muchacha respondió que lo había visto el último día de vacaciones. Sophie quería saber, porque la princesa estaba ahora con su señoría. La niña estaba sentada acurrucada en un rincón y llorando, y la princesa se acercó a ella en silencio y le dijo que necesitaba a alguien que estuviera a su lado. Extendiendo su mano hacia Sophie, le preguntó si aceptaría convertirse en su sirvienta personal. Henry le preguntó a la niña por qué estaba tratando de encontrar información sobre la princesa desaparecida. Ella no estaba allí. Sophie estaba segura de lo contrario, no sabía con certeza qué estaba pasando allí. Es probable que exista una circunstancia que impida el regreso de Su Alteza y ella necesite una persona que actúe en su nombre y en sus intereses. Sophie declaró con confianza que sería útil a Su Alteza la princesa y que nunca la traicionaría. La muchacha pidió insistentemente a su excelencia que trabajara en la finca. Con una sonrisa en su rostro, el duque dijo que no importaba lo que ella dijera, la princesa no estaba allí de todos modos, pero le daría una oportunidad. Estella estaba desconcertada por lo que Henry había inventado. Inclinándose ante el zorro, la muchacha se presentó. A partir de hoy, ella sería la sirvienta personal del zorro. La criada estaba dispuesta a cumplir cualquier orden, pero Estella pensó que esto era demasiado. Ella no recordaba que Sophie fuera tan diligente. Ella solía ser mucho más distante. La niña trajo una almohada para el zorro y se ofreció a probarla. Estella se sorprendió, ya tenía almohadas, pero no se negó. Cuando la princesa tocó la almohada con su cuerpo, no podía creerlo, era tan suave y además estaba hecha de su tela favorita. Sophie sonrió y dijo que sabía que al zorro le gustaría. Estella se sintió como si volviera a la vida cotidiana de una princesa. Una almohada estaba muy bien, pero tenía que asegurarse de que realmente podía confiar en esta criada. Rowan trajo a Sophie ante su señorío. La princesa no entendía lo que estaba pasando aquí. Henry le dijo severamente a la niña que sabía que ella estaba buscando algo en la mansión. Él exigió una respuesta sobre quién estaba detrás de ella. Sophie siempre hacía a la perfección todo lo que le decían. Era lo suficientemente buena para evitar sospechas incluso si era una espía. El duque recordó sus palabras sobre cómo se habían conocido en la fundación del imperio. Sin embargo, no recordaba tales encuentros. La muchacha comenzó a contar que había solicitado la ayuda de las doncellas del palacio, tomando prestado su uniforme, y había escuchado la conversación de su señoría. Su señoría quería saber desde cuándo ella tenía. Sophie empezó a gritar que no quería escuchar a escondidas. Ella solo quería preguntarle algo directamente, pero su posición no se lo permitía. Como la criada no tenía forma de encontrar a Su Alteza, solo podía observar a la persona que tenía esa oportunidad. Estella pensó que nada en su conversación podría indicar quién era ella, pero Henry había hablado de ella, lo que podría ser la razón por la que Sophie pensó que él sabía algo. La criada de repente confesó que nunca le había dicho eso a Su Alteza, pero la princesa le había salvado la vida. Ella ya había decidido suicidarse, pero Estella le ofreció convertirse en su sirvienta personal. El tiempo que pasó con la princesa resultó ser más feliz de lo que Sophie había pensado anteriormente. Esta confesión avergonzó mucho al zorro. El duque tenía una pregunta. Si esta muchacha sinceramente quería encontrar a la princesa, entonces ¿por qué acudió a él? Sophie respondió que Su Alteza una vez le había contado una historia, algo que ya había avergonzado a Henry, ya que no era típico de Estella. La historia trataba sobre un zorro blanco. La heroína de esta historia, que vivía en el Palacio Imperial, un día conoció a un chico. Resultó que el duque nunca había oído hablar de ello. Su Alteza mencionó que compartió esta historia solo con su sirviente personal. La princesa entonces dijo que la historia era un invento. Sin embargo, Sophie sabía desde el principio de quién se trataba. La criada se acercó al zorro, se agachó y le dijo que era un gran honor para ella volver a encontrarse con Su Alteza. El zorro en respuesta dijo que también extrañaba a la niña. Sophie se sorprendió de que el zorro pudiera hablar. Estella se disculpó diciendo que no quería revelar su identidad antes de tiempo. La muchacha admitió sinceramente que estaba muy contenta de volver a escuchar la voz de Su Alteza. La princesa se alegró de que la criada recordara sus preferencias. Sin embargo, no entendía por qué la actitud de Sophie hacia ella había cambiado tan repentinamente.
La criada estaba tan preocupada cuando Su Alteza desapareció, olvidándose por completo de su orgullo, preocupada por cómo la había tratado antes. A partir de ese momento, prometió que sería sincera en sus sentimientos. Con los ojos brillando de felicidad, Sophie le dijo a Su Alteza que se preparara. Ahora ella haría lo mejor que pudiera. Como la muchacha pertenecía a la baja aristocracia, sus acciones estaban severamente limitadas. Sin embargo, preguntó si a la princesa le gustaría conocer a Lady Charlotte. Contrariamente a su imagen, Lady Charlotte era muy buena guardando secretos, pensó Estella. Había pasado bastante tiempo desde que dejaron de comunicarse después de que Su Alteza hirió a la dama. Sophie creyó que la dama se preocupaba en vano, ya que Lady Charlotte la guardaba en su corazón, creyendo sinceramente que la princesa está viva. Ella era la única dama que tenía la oportunidad de hacer lo que quisiera sin preocuparse por la opinión pública. Cuando Charlotte era una niña, la alta sociedad la consideraba extraña y ella renunció a la familia gobernante. Renunció a su estatus e incluso cambió su nombre para convertirse en cantante de ópera. El nombre anterior de Charlotte era Dahlia Leonhardt. La dama conocía a Henry, pero se conocieron por primera vez desde que la niña se convirtió en cantante. Carlota admitió que hacía mucho tiempo que no visitaba el ducado y agradeció la oportunidad de visitarlos. La dama no pensó que su señoría la conocería personalmente. Sonriendo, el duque respondió que simplemente había enviado una invitación a un viejo amigo. Como siempre había rumores poco halagadores en torno a Charlotte, los aristócratas evitaban comunicarse con ella para no verse arrastrados a esos rumores. La muchacha inmediatamente le preguntó al duque sobre qué quería hablar con ella. Charlotte preguntó si Estella ya había regresado, sugiriendo que podría haberse escapado con su primer amor. A veces pensaba en ello, momento en el que la princesa quería decirle a la dama que se callara. Charlotte continuó, no sabía qué pasó, pero Estella dijo que estaba cansada, por lo que asumió que la princesa se había escapado con su amante. El zorro no pudo escuchar más estas tonterías. Henry se sorprendió de qué tipo de amante estaban hablando, ya que era la primera vez que escuchaba sobre ello. Volviendo su atención hacia el zorro, su reacción le pareció sospechosa. Charlotte estaba segura de que Estella definitivamente tenía a alguien. Sophie confirmó que eso era cierto. Además, parecía que Su Alteza amaba mucho a esta persona. El duque preguntó a las muchachas quién podía ser. La criada no lo sabía, ya que la princesa nunca dio su nombre. El zorro dejó escapar un suspiro tranquilo, ya que se había quedado dormido antes de comenzar a gritar su nombre. Se sorprendió de cómo las chicas incluso comenzaron esta conversación. Sophie dijo que Su Alteza también mencionó que fue rechazada antes de presentarse. Henry sonrió y respondió que si lo hubiera sabido, definitivamente habría ayudado a la princesa. Charlotte sospechaba de varios caballeros. Le dijo al duque que era un secreto y que no revelaría sus nombres. Estella se dio cuenta de que contarle a Charlotte sobre la situación actual era una causa perdida. Se sentía como si 10 años de amistad se hubieran desperdiciado. La señora estaba muy contenta de volver a hablar con nosotros. Después de que Estella desapareció, ella nunca pensó que volverían a encontrarse. La niña pensó que la princesa estaba bien, porque ella era el tipo de persona que estaría bien sin importar lo que pasara. Charlotte siempre había pensado así. Luego le preguntó al duque si creía que la princesa ahora vivía una vida feliz. Fue por esta razón que no acudió al funeral. La mirada de la dama se dirigió a Sophie, le recordó que la criada quería discutir algo con ella. Antes de que Sophie pudiera decir algo, Charlotte la interrumpió preguntándole a la niña cuándo creía haber visto a la princesa por última vez. Su último encuentro tuvo lugar en un momento en el que el poder de Estella era inestable. Volviéndose hacia el zorro, Charlotte preguntó con una sonrisa si la princesa realmente pensaba que la niña no la reconocería. El zorro estaba completamente perplejo al no comprender cómo pudo haber sucedido esto. Para la señora era evidente que Sophie, que había rechazado todas sus ofertas de ayuda, se estaba instalando en la finca Adelasia después de que un extraño zorro apareciera en la finca. Charlotte comenzó a reír. ¿Estella realmente pensó que no la reconocerían y se esforzó tanto por esconderse? La dama prometió ayudar a la princesa, creyendo que de esa manera saldaría su deuda. Fue gracias a Estella que Charlotte se convirtió en cantante. Hace unos meses actuó con Marionette. El zorro estaba muy contento, ya que era la ópera favorita de la dama. Fue realmente asombroso. La niña esperaba que la princesa viniera, pero nunca lo hizo. Charlotte le dijo a Estella que la próxima vez simplemente tenía que asistir a su actuación, porque sería aún mejor. La princesa prometió que definitivamente vendría. Ella realmente quería venir y ver con sus propios ojos qué increíble cantante era esta chica. Antes de convertirse en Charlotte, la única alegría que tenían era cantar canciones de las óperas a las que asistían juntos. Dahlia soñaba con una vida libre, pero este sueño no estaba destinado a hacerse realidad. Su padre era un borracho disoluto, iba a casar a su hija con un anciano más rico.
La muchacha recurrió a Estella y al emperador en busca de ayuda, pero la familia imperial no tenía derecho a interferir en los asuntos personales de los ciudadanos del imperio. La princesa no tuvo más remedio que utilizar como argumento la herencia que su tatarabuela le había dejado a Dalia. El padre se enteró que la tatarabuela le había legado algo a su hija, y si ella quería irse, tenía que dejarle la herencia a él. La niña se quedó en shock, pues solo Estella sabía de esto. Dalia se acercó a la princesa y comenzó a gritarle, preguntándole cómo podía hacer eso, porque la princesa sabía muy bien lo mucho que significaba para la dama la herencia dejada por su abuela. Su Alteza recordó las palabras de que la muchacha estaba dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de alejarse de su padre, pero él no la dejaría ir sin recibir nada a cambio. Por eso tendrá que tomar una decisión. Si decide renunciar a su idea, entonces Estella prometió ayudar a preservar todo lo que Dalia recibió de su abuela. Por culpa de la princesa, la niña se vio obligada a vivir en la pobreza. Cada vez que comenzaba a arrepentirse de lo sucedido, el deseo de vengarse de Estella le daba fuerza. Una vez que ahorró suficiente dinero y subió al escenario, se dio cuenta de que estaba segura viviendo en ese sótano con el pomo de la puerta roto y pudo conseguir un trabajo. Todo esto gracias al apoyo secreto de la princesa. El mundo era cruel con gente como ella, y si no fuera por Estella, daba miedo pensar qué le habría pasado, pero Charlotte todavía no entendía por qué su amiga no le explicaba nada. La princesa temía que, al enterarse de que estaba ayudando a su amiga, empezaría a buscarla y se vería nuevamente arrastrada a la política. Charlotte quería independencia y lo único que Estella quería era ayudar a su amiga a conseguirla. Ni siquiera pensó en la posibilidad de que hubiera malentendidos, porque creía que Dalia la odiaría La dama confesó que todo sucedió como Estella había predicho. La odiaba hasta lo más profundo de su alma y logró presumir frente a ella. Ahora Charlotte quería saber qué debía hacer. Estella quería que la niña estuviera atenta a la alta sociedad, especialmente a los rumores negativos y sus fuentes. Guiñándole un ojo a la princesa, la niña dijo que pensaba que la tarea sería más difícil. Había una cosa más. Si Charlotte tenía la oportunidad, tenía que averiguar cómo el asiento vacío de la princesa estaba siendo utilizado para sus propios intereses. Sophie quería saber qué debía hacer. Había otra tarea para ella. La criada tenía que averiguar qué estaba pasando en el palacio. Estella estaba preocupada por los rumores sobre el emperador. Sophie le aseguró a su Alteza que no tenía nada de qué preocuparse. Todavía había personas en el palacio dignas de la confianza de la princesa, por lo que se enteraría de... Ahora Charlotte iba a hacer preguntas. La dama quería saber desde cuándo la princesa sabía sobre magia negra. Todo esto ocurrió hace bastante tiempo, ya que Estella se había topado con ella más de una vez. Si ella revelara la existencia de magos negros, se produciría un gran revuelo y sería imposible resolver la situación con calma. Los magos negros han estado activos durante bastante tiempo. Eran muchos y estaban unidos, por lo que Estella no pudo resolverlo sola. Estaba segura de que había alguien poderoso detrás de ellos. El marqués de Caiden también desapareció. Los magos negros pensaron que el duque Adelasia estaba detrás de su desaparición, pero en cualquier caso, el marqués era inútil. Uno de los desconocidos no esperaba que el duque actuara tan rápido. Declan dijo que el duque era mucho más inteligente de lo que pensaba. En cualquier caso, pensó que era lo mejor, ya que no habían logrado ocultar al marqués y no había necesidad de salvarlo. Declan pensó que necesitaban ajustar sus... El hombre le preguntó si estaba seguro de que la princesa estaba realmente muerta. El tipo estaba seguro de ello. El hombre confiaba en el señor Declan, pero el incidente con el conde y la condesa Arsudi lo perseguía. Buscaron incansablemente el cuerpo de la princesa, pero la búsqueda no. Había motivos para creer que la princesa estaba realmente viva. Después de pensarlo, Declan respondió que era posible. Si resultaba que la princesa estaba viva, tenía la intención de cuidar de ella personalmente. Declan estaba seguro de que incluso si Estella estaba viva, no representaba ninguna amenaza para ellos. Aunque los magos negros estaban preocupados, por alguna razón confiaron en este caballero. Declan les ordenó que se ocuparan de sus propios asuntos, porque si no obtenían resultados, no tendrían que pensar en la princesa. No se habían visto desde hacía 6 meses y el chico seguía preguntándose dónde podría estar Estella. Cuando la princesa despertó, sintió una sensación extraña, tuvo un mal presentimiento. Decidió concentrarse porque nada podía pasar. Cuanto más magia absorbe, de esta manera podrá utilizar distintos tipos de magia, e incluso podría llegar a dominar magia de un nivel superior. Sophie entró a la habitación para anunciar que era hora de cenar. El zorro inmediatamente corrió hacia la criada, ya que estaba loca de hambre por carne y estaba esperando la cena. Charlotte entró en la habitación y le entregó a Estella un sobre para que lo mirara. Se trataba de una invitación a un banquete. La princesa le pidió a su amiga que la llevara con ella, ya que en el evento estaría presente la hija del marqués de Leiteron entre otros invitados.
Charlotte dijo que recogería el zorro antes del comienzo. Estella necesitaba prepararse y para ello tenía que encontrar a Henry. Cuando conoció al duque, la princesa se preguntó qué le pasaba en su rostro. Parecía un poco insatisfecho. Henry notó que Estella había estado muy ocupada últimamente y tenía razón. Se veían solo durante las comidas y antes de acostarse, y el duque pensó que eso no era suficiente. Le preguntó a la princesa, después de la aparición de Sophia y Charlotte, si realmente ya no lo necesitaba. Estella preguntó desconcertada si realmente estaba celoso de su criada y amiga. Ella le exigió una respuesta, pero Henry permaneció en silencio. Lisa dijo que el duque parecía molesto últimamente, así que preparó algo. Ella le entregó una invitación a un banquete en la ópera, diciendo que era una buena oportunidad. Después de examinar la invitación a la ópera, Heinrich dijo que Charlotte realmente tenía buenos contactos. Estella le pidió que fuera allí, pero él no entendía por qué debía estar allí. La princesa necesitaba su ayuda. Sus atuendos eran impecables. Después de todo iban a la ópera y en un evento así no puede faltar el lujo. Aunque el duque no entendía de qué se trataba. Estella verá a Charlotte en el escenario por primera vez y quiso demostrar su admiración incluso a través de su ropa. Henry se veía bastante bien. El duque y su zorro llegaron a la ópera. Había mucha gente de alto rango en ese lugar y parecía que Charlotte se sentía cómoda. La dama saludó a su señoría. El duque agradeció a la muchacha la invitación. Ella le deseó que lo pasara bien y Henry respondió amablemente que esperaba con ansias la actuación. Todos miraron al duque y al zorro. Estella se sintió muy incómoda por esas miradas penetrantes. La princesa observaba a su amiga desde un lado, y parecía que la niña estaba encantada con toda esa atención. Una de las mujeres nobles susurró si las damas habían oído que las pertenencias personales de la princesa Estella se estaban vendiendo en subastas subterráneas. El extraño pensó que eran rumores, pero las cosas de la princesa eran sin duda de excelente calidad y el precio era adecuado. Charlotte le pidió que le dijera dónde se realizaban subastas similares y le dijo que no rechazaría un par de cosas. Las mujeres nobles se mostraron reacias a hablar, ya que el tema era bastante delicado, pero Lady Charlotte prometió agradecerle señalando discretamente sus joyas. El extraño inmediatamente susurró toda la información sobre las subastas subterráneas. La atención de Estella se vio atraída por la conversación de alguien respecto al saludo de Lady Greta. Charlotte se acercó inmediatamente al zorro y le dijo que había invitado deliberadamente a Greta y Lela Lightren para difundir tantos rumores sobre la princesa como fuera posible. De esta manera la señora solo estaba intentando ayudar a Estella. Fue Leila Leiteron quien inició los rumores sobre las subastas subterráneas. Se rumoreaba que esta muchacha había bebido demasiado vino. Después de este incidente, la subasta permaneció secreta solo formalmente. Si lo piensas, seguramente alguien ayudó a Leila a tener esa información. Estella estaba segura de que Greta definitivamente estaba involucrada en esto. Su relación era bastante interesante. Leila solo recurría a Greta cuando necesitaba algo, mientras que la niña realmente se preocupaba por su hermana menor, aunque debería haber sido diferente. Charlotte estaba segura de que podría encontrar la respuesta, porque eso era lo que había planeado todo. La niña decidió chismorrear sobre la princesa y descubrir, parecía emocionada, pero prometió tener el mayor cuidado posible. Estella realmente esperaba no haber cometido un error al confiar en su amiga. Henry le dijo a su zorro que la dejaría por un tiempo, ya que la había traído aquí, eso era suficiente para ella. Dejó a Sophie con la princesa para que la niña pudiera cuidarla. El duque dijo que si no tenía tiempo de ir a buscarlos, entonces deberían ir solos a la finca. El anfitrión pidió atención porque el momento culminante de la velada había llegado. La increíblemente talentosa y hermosa Charlotte subió al escenario. La princesa no podía quitarle los ojos de encima. Estella se dio cuenta que algo andaba mal aquí, hasta donde ella sabía. El dueño del teatro estaba sumido en deudas de juego, pero tenía dinero de algún lugar para realizar un banquete tan lujoso, e incluso con una ópera. La actuación de Charlotte empezó antes de lo previsto, lo que probablemente sea una tapadera. En este caso podrían estar involucrados magos negros. Cuando la princesa le informó a Charlotte que su actuación había sido una distracción, la niña se puso furiosa. El anfitrión llegó detrás del escenario para informarle a la dama que había llegado el momento. Estella le preguntó qué iba a hacer. Charlotte sonrió y dijo que esos idiotas no se saldrían con la suya. En ese momento la princesa se sintió incómoda. Esperaba haber hecho lo correcto al contarle esto a su amiga. El intermedio había terminado y el segundo acto de la ópera estaba a punto de comenzar. Charlotte subió al escenario con una espada. La princesa no lo podía creer. Los presentes estaban a la espera de tal aparición,
comenzaron a susurrar que nunca habían visto nada igual. Estella entendió perfectamente que esto no era parte de la ópera en absoluto. Charlotte iba a usar esta espada contra los magos. Cualquiera que toque esta espada revelará su esencia y la verdad será revelada. Parecía que había actores entre el público. Todo parecía increíble. Estella no entendía de dónde venían esos focos. Parecía que esto realmente no era una actuación. Charlotte ha declarado públicamente que el juego ha terminado. Su canto nunca se convertirá en un velo para la magia oscura. La princesa estaba muy enojada porque la niña decidió decir eso directamente, porque era imposible arrastrar a la audiencia a esto. El público empezó a susurrar desconcertado. No entendían muy bien si el cantante de ópera estaba hablando realmente de estas personas. Los magos negros inmediatamente revelaron su esencia. Todo esto los impresionó mucho. No querían involucrar al público, pero ahora las cosas eran diferentes. No había nada que hacer con las palabras. El mago negro usó su poder, dirigiéndolo hacia el público. Estella comenzó a buscar a Charlotte entre la multitud. La niña estaba simplemente deprimida y les preguntó a los magos negros cómo se atrevieron a arruinar su actuación. Ella no iba a dejar pasar esto. La princesa le agarró el hocico con la pata, como podría olvidarlo, porque su amiga siempre era así. Fue necesario evacuar a los espectadores sin permitir que los magos escaparan. El problema era que Estella no podía hacer prácticamente nada en el cuerpo del zorro. No había tiempo para dudar. Incluso si no funcionaba, lo intentaría hasta que funcionara. Los magos negros estaban confundidos por la aparición de las pirañas, sin entender de dónde venían y quién podía haber hecho esto. Estella esperaba que aparecieran los guardias. Finalmente llegaron los guardias y se dio la orden de detener a los magos negros, ya que los necesitaban con vida. Estas personas tenían grilletes mágicos en sus manos, por lo que ya no podían usar su magia. Uno de los guardias preguntó quién había detenido a esas personas, pero nadie vio nada. Tampoco hubo testigos y quien pudo haberlo hecho sigue siendo un misterio. Estella estaba muy contenta. Podía volver a lanzar hechizos. Había lanzado un hechizo de primera. Su entrenamiento no había sido en vano. Charlotte le confesó a su amiga que era increíble. Los magos fueron detenidos. El banquete había terminado, por lo que era hora de regresar. Parece que Henry ha encontrado una manera. El ducado era próspero, pero luego comenzó a decaer. Su señoría no había salido de su habitación para nada últimamente. Las criadas estaban preocupadas, porque él nunca había sido así. Pensaron que tal vez esa era la razón de la ruptura en la familia. El duque pasó días y noches buscando una manera de salvar a su esposa. Luego el padre de Henry realizó investigaciones, pero no estudió magia del todo común. Mantenía un diario mágico en el que escribía todo, y el chico trataba de encontrar pistas en él. Magia secreta e incluso magia de transformación utilizando fuerzas oscuras. Si Henry tenía razón, entonces lo que estaba buscando definitivamente debía estar en el diario de su padre. Necesitaba una manera de restaurar la forma humana de Estella. El zorro le preguntó al duque qué estaba calculando con tanto interés. Rowan irrumpió en la oficina gritando que tenían grandes problemas. Los magos oscuros lanzaron un ataque abierto. Todo sucedió que de repente atacaron a los caballeros enviados a Prut. La situación actual era tal que una persona estaba muerta y 3 se encontraban en estado grave. Exigió Henry pronósticos. Todos los magos y curanderos fueron convocados allí, pero todavía era difícil decirlo con seguridad. Ahora es bastante difícil evaluar la situación, pero dicen que solo hubo un atacante. Estella estaba enojada por lo que escuchó. Estos magos se habían vuelto mucho más fuertes. Ella no entendía cómo podían aumentar sus poderes tan rápido. La princesa no esperaba que todo empezara a suceder tan pronto. En el lugar donde todo ocurrió, la princesa Estella desapareció hace varios meses. Rowan creyó que esto era una declaración de guerra. El duque estaba seguro que a partir de ese momento comenzarían las acciones agresivas. Había algo más. A su señoría le pidieron ayuda y lo invitaron a una reunión urgente de la Asociación de Magos. Henry dijo que iría a esa reunión. En ese momento, el zorro lo tiró del chaleco. Quería decir que definitivamente habría alguien allí que estuviera involucrado con la magia negra. Henry le prometió que tendría cuidado. Los magos tenían muy poca información sobre la magia negra. Las últimas investigaciones tuvieron lugar hace más de 100 años y, desgraciadamente, la mayor parte se perdió debido al fuego. Así que ahora mismo, su mayor problema era la falta de información para prepararse, pero la información del duque Adelius podría ayudarlos. Los magos pidieron ayuda a su señoría. Estaban obligados a hacer todo lo posible para cooperar, pero le preguntaron al duque si conocía una historia. El conde Bessler dijo que dicen que en el palacio de la princesa se encontraron materiales sobre magia negra. El conde Box estuvo de acuerdo con el conde Bessler, incluso si uno no quiere admitirlo, pero esto es todo lo que queda. La pregunta era si la princesa Estella usó magia negra, porque de otra manera,
¿De qué otra manera la vida de Su Alteza podría estar en peligro? Esto seguía siendo una gran pregunta. Él creía más que todo lo que le pasó a la princesa fue planeado. El duque sonrió y dijo que no sabía que habían venido aquí a calumniar a otras personas. Este reproche enfureció al conde, que empezó a gritar que su tarea principal era discutir las medidas de seguridad. Enrique se levantó y abandonó la reunión, solo para ser seguido por gritos de que incluso si él era el gran duque, tal comportamiento era inaceptable. Le contó todo a Estella. La princesa sabía que dirían algo así. Ir allí solo sería un desperdicio de sus propios nervios. Ella asumió que la señalarían con el dedo. Durante todo este tiempo disfrutó de la vida de zorro, y quizá por eso fue demasiado perezosa y perdió el tiempo sin siquiera darse cuenta. Ahora la princesa Estella simplemente tiene que regresar. El zorro notó la mirada atenta de Henry sobre ella. Él le preguntó qué iba a hacer cuando se convirtiera en humana, pero primero tenía que decidir cómo hacerlo. Iba a romper su compromiso con el duque. Henry se sorprendió de que esto fuera lo primero que ella quería hacer. Estella creía que él la había ayudado mucho y que debía recompensarlo al menos de esta manera. Este tema fue interrumpido por Rowan, quien vino a informar a su señoría que habían llegado noticias urgentes. Se descubrió nueva evidencia en Prut. Fue descubierta durante la persecución del mago. Una nota de los magos negros para Su Alteza la princesa. Estella se enojó mucho al escuchar esto, pensando que era alguna especie de tontería. Henry le pidió a su asistente que le contara más. Se sabía que la nota había sido preservada por magia protectora. Sin embargo, su contenido era un tanto extraño. El duque inmediatamente preguntó si podía ser una falsificación. El asistente pensó que esto era poco probable. Su señoría preguntó qué esperar. Rowan respondió que lentamente estaban surgiendo rumores con respecto a la nota. Se cree que la repentina desaparición de la princesa fue planeada, que había estado durante mucho tiempo en connivencia con magos negros y juntos organizaron la desaparición. El problema fue que las pruebas de esta conexión aparecieron una tras otra. Todo ocurrió tal como Estella esperaba, aunque pensó que atacarían a Enrique para causar discordia entre los aristócratas. Ella no pensó que se convertiría en su objetivo, porque para los demás ella estaba muerta. Lo más probable es que fuera él. Manchándolo todo con sangre, el mago negro se rió de la terquedad de Su Alteza. Creía que ni una sola alma entendería a la princesa. Todos se comunicaban con ella solo por el bien del beneficio y la traicionaban en cualquier momento. Declan creía que no había mejor pareja que la justicia y Su Alteza Real, la hija imperial. Estella preguntó quién querría convertirse en justicia. La princesa simplemente no trataba con gente que no le agradaba. El mago negro era claramente un loco. Consideraba aburridas las creencias de Estella, porque es mucho mejor cuando puedes vivir como quieres. La princesa estaba furiosa porque él se atrevió a tocarla con sus manos sucias. Dirigió su magia hacia él, gritando que no se atreviera a tocarla. Extendiendo su mano llena de magia negra, Declan le dijo que recordara que el día que sus palabras se hicieran realidad, ella podría encontrarlo en cualquier momento. Durante todo este tiempo este hombre fue vil y poderoso. Estella intentó apartar esos pensamientos de sí misma, ya que pensaba en ello en vano. Charlotte estaba furiosa porque la princesa estaba tan tranquila después de escuchar esa tontería. La criada Sofía intentó calmar a su señora. La niña estaba muy enojada. Puso el ejemplo de su primo que ni siquiera tenía magia, pero aún así se mantuvo firme. Enrique volvió la atención hacia sí mismo, diciendo que otros magos exigieron una búsqueda en el palacio de la princesa. Si esto sigue así realmente sucederá. Estella expresó su consentimiento tácito a esto. Ella creía que les dejaría buscar lo que quisieran. Sofía estaba preocupada porque los magos negros seguramente iban a inventar algo. La princesa le dijo a la criada que no se preocupara. Ellas al contrario no podían hacerle nada. Todo este tiempo la habían estado molestando. Era su turno de pagarles con la misma moneda. En el palacio del emperador comenzaron a deshacerse activamente de las cosas y, en general, de todo lo que les recordaba la existencia de la princesa, incluido su retrato. Incluso durante la búsqueda, nadie habló en defensa de la princesa. Se hablaba en la alta sociedad de que Su Alteza realmente tenía problemas. Henry dijo que sería mejor para ellos no venir a tal evento, pero Estella insistió en ello. Una mujer decidió hablar. Quería decir que a pesar de que la magia y la espada van por caminos separados, para el imperio eran uno, eran su protección. No podía permanecer en silencio. Ella admitió que no era fuerte en magia, pero sabía que la princesa defendió el imperio hasta el final. Si necesitaban a alguien dispuesto a responder por ella, entonces Sofía Javi iba a hacerlo. Los aristócratas comenzaron a susurrar porque ella había dado un paso adelante, ya que había magia negra involucrada. La mujer se giró y preguntó por qué no podía hacerlo, si no era lo suficientemente buena. O tal vez su palabra no merece su atención. Instó a todos a no olvidar que quienes defienden el imperio merecen,
Sofía avergonzó públicamente a todos estos aristócratas. Ahora había una investigación en curso, y cuando salió el veredicto final, todo el mundo pudo verlo todo, ya no hubo necesidad de rumores. Cuando finalizó el evento, el duque esperó que Sofía expresara que no esperaba que una mujer hablara. La mujer saludó a su señoría, diciendo que estaba contenta de conocerlo. Ella creía que toda persona debía ser amable. Laten le dijo que cuando llegó al palacio de la princesa, ella fue la primera en notar las dificultades y se ofreció a ayudar. Era imposible fingir que no sabía que la princesa Estella había ayudado a su nieto en aquel entonces. Aunque no le agradaba mucho su alteza, Sofía Javi estaba segura de que nunca traicionaría su imperio. La mujer volvió su mirada hacia el zorro del que le había hablado su nieto. Ella notó que los ojos del zorro le recordaban a los ojos de la princesa cuando estaba de mal humor. Finalmente llegó el día en que todos los aristócratas se reunieron para anunciar los resultados de la investigación. La nobleza susurró que finalmente podrían confirmar todos los rumores sucios que circulaban sobre la hija del emperador. Los rumores eran realmente sucios. Se publicaron los registros de los incidentes en los que estuvo involucrado el conde Bessler en su juventud. También se encontró un registro del caso de Earl Brooks, y al ver el desconcierto en los rostros de los condes, el locutor preguntó si realmente necesitaban más pruebas, ya que estaban tan sedientos de rumores sucios. El conde Bessler cambió de tema preguntando si se había encontrado algo de valor en el palacio de la princesa, y el locutor respondió que algo de ese tipo. El énfasis estaba en los condes, en su desvergüenza y en sus tratos mezquinos que no tenían límites. Parece que mientras intentaban atrapar a la princesa por la cola, quedaron atrapados ellos mismos. Sofía lo había pensado todo de antemano. Sus conexiones en el palacio resultaron ser mucho mejores de lo que pensaba. Logró tomar todas las cartas que fueron plantadas y en su lugar dejar aquellas que describían los vergonzosos secretos de la aristocracia. Charlotte y Estella casi al unísono le preguntaron a Henry por qué guardaba todo esto para sí, si realmente sabía que algo así podía pasar. Como la aristocracia pensaba que la princesa estaba muerta, sus secretos fueron enterrados con ella. Toda esta búsqueda no se hizo solo para desacreditarla. Había algo en el palacio que interesaba a los magos negros. La pareja Ercedi también buscaba algo, pero no estaba claro qué. La búsqueda causó mucho ruido. El emperador ordenó a su sirviente que averiguara qué había estado haciendo la princesa. En ese momento su conversación fue interrumpida cuando el hombre se apresuró a informar a su majestad que se había encontrado un extraño que afirmaba haber visto a la princesa. La aristocracia comenzó a discutir que si Estella estaba viva pero escondida, ¿no era eso evidencia directa de que estaba conectada con la magia oscura? La investigación aún necesitaba confirmación. Estella sabía que su majestad aún desconfiaba de ella, incluso si no lo demostraba. Su hermano mayor todavía no podía confiar en ella. Su majestad tomaba decisiones en función de intereses políticos, e incluso en otros imperios corrían rumores sobre su terrible relación. Enrique creía que para proteger el imperio, tenían que convencer a todos de que la princesa estaba en contra de la magia negra. Le preguntó a Estella qué pasó realmente el día que desapareció. No había mucho que contar. La princesa entró en batalla con el mago negro, y luego se convirtió en un zorro. Henry le dijo directamente que esperaba una respuesta completamente diferente. El zorro se enojó con él, fingiendo no entender lo que quería oír. Para él era importante saber por qué ella perdió. Los detalles jugaron un papel importante para él. Si la princesa continúa en silencio, entonces no podrá regresar y seguir siendo una princesa. Estella respondió que no tenía necesidad de regresar. Henry no entendió de qué estaba hablando. La princesa no pensó que podría volver a tomar su lugar en el trono. Cuando era un zorro, el mundo a su alrededor era diferente. No pensó que le gustaría volver a mirar todo como un humano. El duque tenía razón en que ella podría limpiar su nombre, pero el problema era que Estella no quería revelar toda la verdad para regresar. El día que los magos negros destruyeron su vida por primera vez, ella se hizo una promesa a sí misma de que se protegería de ese dolor.